Suscríbete a La Panterita. Conexión total. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Petrobras. Etidol. El ibuprofeno de los paraguayos. Calidad éticos. Volvé a sentirte bien con Clansol. Finidol Grip Forte. El antigripal paraguayo hecho para vos. Oikoité. Nisei. Especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar. Tu mejor opción. Bancard, tu vida más simple. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental, Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Buen día a todos, conferencia Barros Esquelota, PF, cortesía Tigo Sport. Llega al Mundial. Buenos días, con respecto a la pregunta mía, la verdad que sí, obviamente estamos muy contentos que bueno, la gente vuelva a poder ilusionarse así. Ahora hablando Julio Encís. Su apoyo, y la verdad que no lo agarro como una carga, sino como una motivación, ¿no? Porque bueno, como dijiste, esto es de equipo y obviamente yo también me siento muy parte y ahora mismo me siento muy bien y bueno, nada, ansioso ya que llegue el partido y que bueno, que la gente nos apoye también. Buenos días, Guillermo Gustavo Gavilán para Deporte Total, la media cadena. Buenos días también para Julio. Guillermo, ¿qué te sirvió esta semana? Principalmente los nuevos. Estamos hablando de Juan Cáceres, por ahí Cantero, que se ha sumado. En todos los nombres que has aprovechado esta semana, ¿en qué insististe más? ¿En qué notaste que esta semana se fortaleció el grupo, Guillermo? Y luego le hago la consulta a Julio. Bueno, obviamente el tiempo compartido y el buen momento compartido te lleva a que te das cuenta que el grupo crece en la parte humana y en relacionarse entre sí. En ese aspecto, la verdad, hemos pasado 6-7 días muy buenos, donde las relaciones han crecido y estamos muy bien en ese aspecto. Con respecto a lo deportivo, creo que el hecho de tener a los jugadores, de repetir un trabajo, de volver a meterles una idea que ya habíamos practicado quizás tiempo atrás, de entrenar algunas cosas que yo quiero ver cuando arranquen las eliminatorias, fundamentalmente la podemos entrenar en esta semana y practicar el partido con Nicaragua. Lo hicimos con Chile, pero la presión, ataque rápido, juego, jugar abierto y tener situaciones de gol, no depender solamente de una jugada individual de un jugador y defenderse, sino que formar un equipo también en lo deportivo creo que es importante y fundamental para poder ir al Mundial. Creo que trabajamos cada día que tenemos para preparar un partido, para preparar una semana de entrenamiento, cada día lo hacemos pensando en que tenemos que ir al Mundial y que es tiempo invertido para el equipo para ir al Mundial. Julio, buen día. ¿Qué significa para vos en lo personal? Se habla de un número importante, estamos hablando que después de mucho tiempo la selección va a jugar aquí un partido amistoso y que tenga ese marco, y por sobre todo cuando hace una consulta con los hinchas, suene tu nombre, suene el nombre de Miguel Almirón, que están en este momento explotando en la liga inglesa. ¿Qué significa para vos internamente el hecho de ingresar al Defensor del Chaco, ver un estadio totalmente repleto antes del inicio de la eliminatoria? La verdad que significa mucho. Yo estaba de pasapelota antes cuando la selección jugaba y desde ese momento ya luego a mí me daba piel de gallina por ver a la selección y bueno, ahora más estar adentro es una cosa inexplicable, es un sueño. Y bueno, con respecto a la gente, como dije, yo agarro como motivación, no como una carga, porque sé que la gente cuando uno cae va a estar ahí para mí y cuando todo está bien vamos a celebrar todos juntos. Así que eso me llena mucho de motivación y bueno, me da fuerza para poder seguir trabajando.
Buen día para todos, buen día profe, buen día Julio, Kevin Ledesma para Deportes 1, estamos en directo. Profe, tengo dos cortitas, primero después voy con Julio. ¿Tenés el equipo definido y cómo está el campo de juego? ¿Cómo viste el campo de juego hoy? El equipo lo vamos a definir mañana, seguramente en la última práctica. Tengo la posibilidad de que cualquiera de los 20 jugadores que tengo de campo puedan jugar. La verdad que están en un nivel muy bueno individual, lo han demostrado en sus equipos y también lo han demostrado esta semana, la verdad. Es complicado para mí tener que elegir, obviamente que es mi función, y elegir lo mejor, pero la verdad que estamos muy bien, estamos muy confiados, muy bien de la cabeza fundamentalmente. Y con respecto al campo de juego, al estadio, seguramente que lo van a ir acomodando y dejándolo 10 puntos para el partido de Nicaragua, y vamos a llegar con un estadio muy bueno, y la verdad es una alegría saber que el estadio va a estar casi lleno, que la gente apoye a la selección, que la gente se la juegue por nosotros, porque nosotros lo vamos a llevar a un mundial, no tengo dudas. Julio, buen día. Ya se te preguntó mucho cómo está, cómo es el grupo, cómo está el grupo para este partido, ya que es el inicio de vuelta de un proceso que va a ser largo, de casi 2 años y medio en cuanto a la eliminatoria, y este inicio, ¿cómo están? ¿Cómo lo ves vos desde tu óptica al plantel? Gracias. Muy bien, lo veo muy bien. De hecho, esta semana, yo me pongo otra vez feliz porque vuelvo a escuchar el idioma guaraní. Hablamos en guaraní, castellano, el profe no entiende guaraní, pero igual, la verdad que el grupo está muy bien, yo lo veo muy unido, así que creo que en el campo de juego también se va a reflejar eso. Guillermo, Julio, buen día para ABC Cardinal, Gerardo Figueredo. Para el profe Guillermo, en el puesto de lateral hemos sufrido bastante las eliminatorias pasadas. ¿Cómo viene analizando, por sobre todo, porque como bien decías, tuvo tiempo una semana? El caso de Robert Rojas, por ejemplo, que se lo había utilizado de lateral y ahora en su club está jugando nuevamente de central. ¿Usted en dónde lo ubicaría, profe? Donde nos puede ayudar. Él naturalmente es un central devenido a lateral por necesidades, tanto en la selección como en su club con el técnico anterior, pero es un jugador que puede cumplir las dos funciones, y tenemos que entender que quizás se inició como central pero puede jugar más al costado. Junior lo ha hecho también tanto conmigo en la selección o en Cerro en sus inicios, jugar de lateral o jugar de central, y lo puede hacer. Nosotros en esta vez no es que nosotros esta vez hemos citado esta calidad de jugadores, sino que han aparecido tanto Cantero como Cáceres en Lanús o en Guaraní, y se impusieron en el primer equipo y se ganaron el lugar en la selección, que son dos laterales típicos de posición, que pueden subir, que pueden atacar, que van y vienen, y sientan natural la posición. Quizá con Junior la exigencia ofensiva es menor, siendo un... Conferencia de prensa, Barros Geloto, Julio Enciso. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopuchupe, Quitadol. Gran relanzamiento de Encia Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. Encia Inmobiliaria, contigo desde 1994. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por solo 1.000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Hoy entrenó Cerro con Fernando Romero y Freddy Vera, que ya se compraron la plantel. En Universo Electrodomésticos, durante el mes de junio podés retirar el regalo para tu super papá solo con tu cédula. Solo necesitas enviarnos una fotito por WhatsApp y listo. Super papá en Universo Electrodomésticos. ¿Qué practicó Brian Zamudio? No, acaba de llegar al club para entrenar. Él mismo tiene contrato hasta el 30, pensé que retiraba su costa hasta el 30 de junio. Sí. Confirmó que no está dentro de las negociaciones de Robert al Toluca. Podría haberse una extensión de préstamo, pero no es prioridad.
Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas, filetes y mucho más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. El equipo Paraguay para el partido de domingo. Hasta ahora, Anthony Silva, Juan Cáceres, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Matías Rojas, Dido Gómez, Matías Villasante, Miguel Almirón, Julio Enciso, Gabriel Ábalos. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicios. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación. Puestos gratuitos para influenza y COVID-19. La Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed, toda la vida. Claro, es que el otro no le nombró a Gallardo. Su técnico anterior dijo en la conferencia. Pero el caso de Robert Rojas. ¿Qué eso es? No, y le preguntaron por el puesto en el cual jugaba. No le mencionó. No le mencionó a Gallardo. Sí. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. ¿Qué niño dijiste vos? Está confirmado lo de Iván Valdés a Independiente Rivadavia. Se cerró, hoy cierra el libro de pases en la Argentina, va a ser compañero de Alex Arce. ¿No jugó el último partido? Sí, lo que sí resta definir son detalles. Si se lo vende el 80, el 90% del pase. ¿Y ese no, el de América? Sí, Vila, claro, Daniel Vila. Sí, y vamos a llamarle al señor Vila. Sí, está cerrado. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. 1140. Ferro Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Parece a. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Decidí bienestar y certeza Exigin Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. ¿Cómo te va, Regis? Hola Arturo, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bien, Regis Marque, ¿vos hiciste la operación o fuiste el intermediario? Corregime el texto, el término que consideres para que Iván Valdés vaya Independiente Rivadavia. No, la verdad no hice nada, ¿no? O sea, su representante trajo la propuesta al club y yo como gerenciador del club manejé la negociación, ¿no? ¿Y hasta cuándo? No fui ni intermediario ni representante de este caso. ¿Compra el pase Independiente de Rivadavia? Sí, 90% y Tacuarí sigue con 10%. ¿Te sorprendió la oferta así como vino o no? No, porque es un jugador que venía haciendo buenos torneos hace rato ya con Tacuarí, ¿no? Y ya tiene una edad que yo creo que también pensando en su futuro, ¿no? Digo, Tacuarí es un club para formar jugadores y negociar, ¿no? Para estar ahí trancando la vida de los jugadores, ¿no? Que con eso tampoco vão venir con cualquier cosa y sacar los jugadores, pero yo creo que van a llegar a un monto importante para el club y aceitamos y también porque Iván está con hijo recién nacido y necesita también, todo eso pesó mucho, ¿no? ¿Y la transferencia por cuánto se hizo? Y yo prefiero no comentar, Arturo, por ética. ¿Vos viste la necesidad? ¿Vos viste la necesidad de Iván, las perspectivas que tiene de futuro? Tacuarí no se opuso a la operación económica. La verdad que al inicio sí, porque era un jugador importante, pero al final mejoraron la propuesta y bueno, aceitamos para que él también tenga un poco de, ¿cómo es? Que pueda ganar su plata también, ¿no? Merece, siempre peleó, siempre ayudó a Tacuarí y con eso también, con esta plata, aseguramos también la continuidad de Oscar Ruiz, también compramos un porcentaje de Oscar Ruiz y aseguramos a Oscar Ruiz, ¿no? Perfecto, Regis. Entonces Oscar Ruiz amplía contrato y el pase en un porcentaje le pertenece de vuelta a Tacuarí. Así mismo. Regis, ¿avanzó algo lo de Paiva? ¿Te acercaron alguna oferta en concreto ya del fútbol brasileño? Vasco da Gama, el club que lo quiere, ¿verdad? Hay 3 clubes que le quieren, ¿no? 3 de Brasil y 1 de Estados Unidos. Propuesta oficial, te soy sincero, ni uno mismo, porque Brasil todavía en julio recién empieza la movida, ¿no? Pero sondean, preguntan cuánto es, cuál es su sueldo, todo eso, ¿no?
un sondeo. Pero Hablé ninguno... con la gente de Olimpia, ya me pasaron los montos y yo ya pasé a los clubes el monto que pide Olimpia y vamos a tratar de arreglar. 3 millones de dólares pide Olimpia, ¿verdad? La salida. Sí, no quiero decir, pero... Más o menos por ahí. Prefiero no decir por ética. Ahí puede ser más o menos. Perfecto. Bueno, Regis, te agradecemos por este contacto como siempre. Gracias por el tiempo. No, gracias a vos. Chao. Regis Márquez, representante de jugadores. Caja Mutual, la mejor opción de depositar nuestro dinero de manera segura, cualquiera sea tu profesión, desde 140.000 guaraníes, soluciones financieras como créditos y tarjetas de créditos. Llámanos al 418-4000. Caja Mutual. ¿Cómo te va, Iván Valdés? Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo ahí para los muchachos. Bueno, estabas partiendo rumbo al fútbol argentino para jugar Independiente Rivadavia. Contanos las sensaciones. Una sensación muy linda. Fueron semanas de ida y vuelta y bueno, ahora ya se cerró por suerte ahí. Los clubes llegaron a un acuerdo y bueno, eso me da la tranquilidad de poder ir y bueno, con la misión cumplida con el protagonista. ¿Y llegaste a hablar, Iván, con Alex Arce, que figura, dicho sea de paso, Independiente Rivadavia, y que vos serás compañero? Sí, estoy hablando con él, preguntándole un par de cositas para ir preparado ya, más que nada, para saber cómo se está manejando, qué tengo que llevar, qué no, y bueno, él me está guiando un poquito en eso. Iván, pesó mucho en este caso el deseo que tenías de cambiar de aire, porque nos enterábamos que había una primera propuesta que no convencía a Tacuarí, la vez pasada no jugaste, el último partido parecía como que había un disgusto, finalmente se termina resolviendo de la mejor manera para vos. Sí, la verdad que sí, yo tenía muchas ganas, creo que como le dije a la gente del club, yo ya les di todo lo que le podía dar al club. Fueron un par de ascensos, mantener la categoría, este año la clasificación a la Copa, fueron las primeras victorias del club internacionalmente, así que bueno, yo sentía que ya le había dado todo al club, que tenía que seguir creciendo en otro lugar y bueno, ellos por suerte entendieron eso al final y me dejaron ir. Iván, ¿qué te genera esta posibilidad de ir al fútbol argentino, un fútbol tan competitivo, a pesar de que es la segunda división? Pero bueno, no deja de ser un fútbol competitivo y una buena vidriera. ¿Qué es lo que te genera a vos en particular? No, me genera entusiasmo y de vuelta un desafío muy lindo, porque ellos están punteros y bueno, sería muy lindo poder ascender con ellos y jugar el año que viene en la primera división allá. Sabemos que el fútbol argentino se ve en todo el mundo, más ahora que son los campeones del mundo, y bueno, es una oportunidad importante para mí, es una vidriera, y bueno, ya va a depender del esfuerzo que le ponga y las ganas que le ponga también. ¿Y tenés idea y conocimiento de lo que es el torneo Nacional B? ¿Sabés de que tenés que viajar muchísimo, que es un torneo muy largo, muchas fechas? ¿Sabés algo de eso? ¿Eso fue lo que estuviste hablando con Alex o ya conocías? Sí, me comentaron un poquito de eso. Sé que se juega por todo el país. Argentina es un país muy grande, son muchas horas de viaje, así que bueno, eso es parte de nuestro trabajo, es parte del día a día del futbolista. Bueno, tenemos que estar preparados para todas esas cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo de contrato, Iván? Todavía no estoy seguro, creo que son 4 o 5 años, no estoy seguro de eso todavía. Muy bien, muchísimas gracias, que ya con éxito, Iván, gracias. Gracias, Arturo, abrazo. Igualmente a vos, Iván Valdés. La L200, una pick-up que combina todo. Descubrí y por qué todo el mundo la prefiere en las redes sociales de Mitsubishi Paraguay. Mitsubishi, siempre adelante. Estamos con el señor Daniel Vila, presidente Independiente de Rivadavia. ¿Cómo está, don Daniel? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bueno, Iván Valdés, nuevo jugador de Independiente Rivadavia, cuéntenos. Bueno, tuvimos la suerte de lograr la contratación de Iván anoche a última hora, antes de que cerrara el libro de pases, y estamos esperando terminar la documentación y bueno, se incorporará seguramente en el día de mañana a Independiente Mendoza. Recomendado por, ¿cómo se dio, don Daniel Vila? Cuéntenos. Recibimos varias recomendaciones, pero fue muy importante la recomendación de Alex Arce,
el jugador Independiente, que él lo conocía, de haberlo enfrentado. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con su representante, con el club, y logramos cerrar una transacción. ¿Por cuánto tiempo queda vinculado a Independiente? Bueno, compramos su pase, de manera tal que el pase ahora es de Independiente Rivadavia por los próximos años. Le toca competir ahora a mitad del torneo en la Primera Nacional del Fútbol Argentino, que es la segunda categoría, y como supongo que sabrán, Independiente está liderando su zona, la zona B del campeonato. Así que bueno, es un refuerzo más que importante, que seguramente se va a integrar al resto del plantel y puede ser que nos ayude en este codiciado ascenso que estamos buscando. Sí, nos decía Reyes, que es un gerenciador de Tacuaré, 90% compró el pase Independiente de Rivadavia. Nos decía, las condiciones de Iván técnicamente es muy bueno, don Daniel, muy bueno. Sí, tenemos muy buenas referencias de Iván, que tiene muy buena técnica, tiene muy buen pie, y me parece que es el complemento ideal que va a tener Alex Arce en el ataque de Independiente. Y que estamos muy contentos. Es otro jugador paraguayo que tenemos la suerte que se incorpore a nuestra institución, y seguramente el sábado voy a tener el gusto de conocerlo, porque hasta acá no lo he visto de manera personal. Presidente, justo eso le iba a consultar, porque decía usted otro jugador paraguayo que incorporamos. Quizás el éxito que se dio con Alex Arce abra las puertas a que miren más seguido el mercado paraguayo. Ahora ya no, porque decía que el libro de pases está cerrado, pero para fin de año quizás otros jugadores que puedan ser evaluados durante estos 6 meses, atendiendo que salió bien lo de Alex Arce. No tengo duda que el mercado de futbolistas paraguayos es muy importante. El jugador paraguayo tiene ciertas características que lo distinguen en el fútbol. Es un jugador muy aguerrido, es un jugador que da batalla. Yo en otra ocasión he tenido oportunidad de tratar con jugadores paraguayos, y la verdad que siempre dan satisfacción. Es un jugador muy especial. Por eso es que hemos ido a buscar en el mercado paraguayo refuerzos. Así que sí, estamos muy contentos, y seguramente que tanto Valdés como Arce van a ser dignos representantes del fútbol paraguayo, y Dios quiera que puedan militar en nuestro país muchos jugadores. Juegan mañana ante Aldo Civi. ¿Ya verá el partido Iván Valdés? No creo que juegue, porque mañana recién va a estar llegando a Mendoza. Va a necesitar por lo menos una semanita de acomodarse. Además, un jugador que va a llegar por un viaje que no está concentrado, así que no creo que sea la partida mañana. Y bueno, lo mejor para Independiente de Rivadavia, don Daniel. Tenemos 2 compatriotas a partir de ahora en su club. Muy amable, Daniel, gracias. Gracias a ustedes, y tienen muy buenos representantes. Gracias, muy amable. Daniel Vilar, presidente Independiente de Rivadavia. Construimos el sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral. Sorteamos 100 millones en efectivo por 30.000 guaraníes de compra. Generas cupones electrónicos. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Una tercera persona apareció en la transferencia de Robert Morales. O un tercer grupo empresarial. Y eso hizo una fricción en el tema. Una persona que parece que fue el mediador, eso me decía en privado ayer Quesada, el colega mexicano, antes de sacarlo al aire, que le llamaba a Mario, le pidió el teléfono a Gerardo, pero me contaba en privado, cuando salió ya nos dijo en el bloque que era el 100% del pase lo que quería, y se tiene que cerrar ahora, superado el tema. Pero eso es que quedó como... Porque puede haber un mediador que le dice, yo te traigo esta oferta, sí, y le dice de quién es, y después habla con Elvio Roja, y habla con Robert Morales. El 50% para Cerro es libre, y son $3 millones, que en concreto esa era la oferta que llegó hasta la oficina de Cerro, y después queda el resto. Lo que tenemos que imaginarte, si sube 1 millón, 2 millones, 3 millones, ¿cuánto sube el 50%? Claro. El porcentaje de jugadores está ahí. Cerro libre. Los jugadores creo que reciben 20% contra 20%. Sí. Eso ya es entre Elvio Roja y el jugador. Y si se firma hoy o mañana, de hecho ya no juega con Cerro Porteño el partido en Guayaquil, se despide y ya no va a jugar. Esto yo me estoy haciendo responsable de la información.
hace la transferencia, se firma el documento y ya no juega más por Cerro la Copa. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Como también el colega Quesada Mexicano nos decía ayer que buscaban el reemplazante de Carlos González que pasó los de Tijuana. Claro. Entonces el perfil que tenía para el técnico es Robert Morales. Por eso Robert va a ocupar la plaza dejada por Carlos González. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Está muy expectante Olimpia para saber cuánto le va a tocar. ¿Formación? Sí. 0,5%. ¿Cuánto es? Sí, 3 millones. 5%. Le vendrá muy bien a Olimpia. 0,5. Expectante a saber cuál es el monto final de la transferencia. Claro, o sea, depende también del tiempo en el cual él pasó, porque si hizo inferiores un año tiene menos que si hizo completo. O sea, hay que ver también pero eso. Ya están preguntando. Eso sí, no, claro. Robert hizo inferiores ahí y debutó en primera en Olimpia. En Olimpia. ¿Y el monto final es 3 millones? No, Cerro 3 millones. 3 millones Cerro. 3 millones. Sí, con S, 3 millones. Yo me cerrago la S. Y eso es el 50%. ¿Cuánto arreglas? 4,5, 5, 6. Después de la parte del jugador. No, jugadores ya está, acordado. Yo hablé ayer con... Me dijo, el 20% es del grupo. Roja, representante, Paredes. Cerro libre. Y haciendo un cálculo, un razonamiento matemático, si la transferencia completa es 3,600, 20% para el jugador, le quedan 3 libres a Cerro. De lo que a mí pasaron porque 6, es el cálculo... 3 y 3. 3.50 el jugador, 3.50 que ya está cerrado. Y bueno, todo puede ser. Ya está cerrado. Todo puede ser. Que inclusive hoy me decían que es Paredes. Ahí yo me enteré que hoy es Paredes el otro dueño del... ¿Quién es Paredes? Roberto Paredes. ¿Quién es Roberto Paredes? El que en su momento fue candidato a presidente de Cerro. Él es el dueño del otro porcentaje con Elvio Rojas. Y esa es la tercera persona. Ahora, ayer hubo cuando estábamos contados contigo a la noche, sí. Yo seguía averiguando y ayer y decía, no sé si era tercera, pero yo sé que él es el dueño del... que había una tercera. En realidad ha pasado un empresario que pero... molestó a Elvio Rojas. Y le puso a Paredes un empresario, veo. No. El Paredes está con Rojas. Por eso apareció un tercero otro grupo empresarial que quería... Que en principio el que trajo la oferta de Toluca. No, por eso yo me enteré también. Ahí fue el problema, no con Paredes, sino con ese empresario. No, yo acabo de decir que hay una tercera persona que apareció y cuando hablé con Quesada, que nos sacó al aire como que se cortaba, a las 8:20 nos dijo que había una persona más que estaba gestionando, que no forma parte del grupo. No. Y por eso decía, hay una tercera que no forma parte del grupo. Lo mejor para papá está en Deli Market, 20% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú Premium este sábado 17 en Del Sol. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Papá se merece lo mejor. Hasta el 18 de junio, Tupí agasaja al rey de la casa. Elegí el regalo perfecto para papá. Te esperamos en el Salón de Ventas Boyani Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. Y después tenemos esto de llamarle a José Ariel Núñez, Nildo Viera, Otazú, libre de Guaireña. Recorte, muchos jugadores que fueron... Maciel también, entre otros, varios. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminios para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Cortesía, te digo, por está hablando Gerardo González, técnico sub-15. Nueva era de la selección sub-15. Ya hemos tenido años anteriores. Esa prensa hecha a las 10 de la mañana y vuelta a poner la hora por ti. Esto tiene que ver con Gerardo González, que asumió Ruiz Díaz, el encargado dirigencial. Prueba el nuevo Rexona Men, sentirte fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. La promo Mamá y Papá de Puntos Parma, 200 millones en electrodomésticos de Tupi, 30.000 guaraníes de compras y generas un cupón electrónico. La promo de Mamá y Papá de Puntos Parma es tan grande que hasta Tupi está participando.
Hasta el 30 de junio los socios de Comecipar pueden acceder a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Conoce más contactando al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. $100,000 salen sí o sí con CNT este domingo. Una Hilux, $25,000 del Pozo, $35,000 por número de cartón. CNT salen $100,000 C por Emoy. 11.58. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Hoy tenemos premio para la audiencia de Día del Padre del Entrerriano. Sí. Que hacemos por el telefónico, niño, el Entrerriano. Sí. 20 llamadas. ¿Y qué Sí, cuál es? anunciamos también en Twitter, señor, ¿En un Twitter? finalista allí. Vamos Ayer a ver justo subimos un finalista en Twitter. Ustedes ya resolvieron, viejo. Qué bien. ¿Quién resuelve? Por lo que usted me dijo El previamente, comité. no sé si se olvidó. ¿Qué te dije? Que le saque la foto y suba al Twitter. Twitter. Un finalista Claro. me dijo. ¿Quién en el buscar un programa finalista ayer. cada uno? Y ustedes ya manejan. O sea, es feo decirle al aire, ¿verdad? Pero usted- previamente me dijo ayer usted eso. Yo te dije, perfecto. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. Se acerca el Día del Padre y Casino Vivan tiene una promoción imperdible para celebrarlo en grande. Este domingo sorteamos increíbles premios. Prepárate para ganar. Solo con una compra de 50,000 guaraníes recibirás un cupón para participar en el sorteo. Entre los premios que podrán llevarse se encuentra una TV de última generación, una smartwatch, un barbeador, una parrilla para asado, un parlante y un irresistible kit de asado. Vivan, la vida es un juego. Ahí teníamos el tema de la tercera persona que ayer decía, incluso el mexicano, él sabía el mexicano que cubre Quesada, y después sacamos al aire. Por eso nos dijo nosotros el caso de Robert Morales, quiere el Toluca 100% del pase. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium Sublime Imperial o Renove de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama 32 pulgadas directo y sin sorteos. Super Espuma, viví más despierto. En Bristol, super ofertas para papá. Comprado y puedes ganar otros 50 millones y una Volkswagen Amarok Full equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Shell te invita a vestir a papá como un campeón. Por cargas desde 100,000 guaraníes participás por kit y sorteo de 50 tanques llenos. Carga tu factura en shell.com.py/campeón. Shell, precios bajos, calidad superior. ¿Después la elección cómo anduvo, Robert? Y a medias. Y No a llegó a medias, estar otra vez 100%. ¿no? Por eso que Tuvo buenos partidos, tuvo otros donde fue irregular. Por ejemplo, tuvo una lesión muscular ante Bolívar. Pero perdió también. ese No volvió igual. ese poder de fuego que tenía, porque cuando en su mejor momento se terminó lesionando, me parece. lo bueno para él es que en estos últimos partidos comenzó a levantar, o sea, comenzó a encontrarse otra vez con el gol en estos últimos partidos. Sí. Ahora Concretamente que Cerro va a tener que buscar, me parece, un delantero. Porque lo de Fernando Romero es una incógnita, porque, a ver, digo, Fernando Romero en característica es el que más o menos se asemeja a lo que le da Morales. Pero va a tener que salir a buscar un delantero, Cerro. Y aparte viene de jugar un fútbol que es totalmente distinto al nuestro y no lo hemos visto jugar. O sea, es una incógnita, como vos decís, no sabemos cómo puede salir. Y hoy tiene Churín, tiene Romero y Fernando Fernández. Claro. Y en realidad en el último tiempo lo adaptó a Antonio Galeano de media punta. No es lo mismo, obviamente, pero Saba lo utilizó en ese puesto. Incluso en su momento a Zamudio, que Zamudio es otro de los que no continúa. Bueno, debemos aclarar, niño, que Elvio Rojas sale al paso. El único representante yo y con Morales. No tiene nada que ver, dice. Igual ahí le paso en el mensaje que me dijo, pero para no entrar en un quién me dijo quién. ¿Y por qué no habla Elvio Rojas entonces? Y sería bueno. Sí. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13,900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Vamos a ver cómo resuelve Cerro el tema de arriba, en el ataque. Sí. Porque Fernando Romero ya está. Sí. Y él va a ser. Y Churín con... En característica, por eso decía, en característica Romero es que se le asemeja un poco a Morales. Pero Robert Morales es muy buen jugador y va a tener la oportunidad en el fútbol mexicano. Por eso cuando apuesta a Toluca apuesta al 100% del pase. O si no hubiera dicho que venga y vemos después. Yo creo que las fichas que hace el Toluca son fuertes para él. ¿Cierto? Sí, claro. Vos tenés que comprarte un 100% por esa cantidad. Sí. Sí. ¿El cupo extranjero no lo va a liberar? No, Cerro Porteño, ¿no lo va a liberar? ¿A quién? Y Baez va a ser espera por Gaby Baez. Y ahí libera. Todavía no está. Carrascal. ¿Y lo de Brock cómo quedó? ¿Quedó todo igual?
No hay novedades. ¿Qué tiene que hacer con Brock? Es la pregunta. ¿Qué por eso, va a hacer Cerro con Brock? Ahí va la pregunta. Al salir a buscar defensores centrales paraguayos es porque está complicado con el tema. ¿Dos centrales quieren? Entonces no. Va a seguir todo igual ahí entonces. No van a liberar un cupo entonces. No, de momento no. Lo mejor para papá con Visión, 20% de descuento en restaurantes de todo el país con tarjetas de crédito Visión Mastercard. Visión, más digitales, más humanos. Llegó al Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Acceda a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Solo que hay un factor a considerar. Si hablamos de liberación propiamente, el hecho de que Baez se nacionalice ya ayuda. Hay un cupo ahí. Porque en realidad para el equipo titular te da un cupo. Tenés Jan, tenés Aquino, Carrizo y Churín, que son los titulares. Espera un ratito. Brock no es titular hoy. Aquino este mes ya tiene radicación. Sí, cumplen los primeros días de julio. Bueno, vamos a ir a los pero en el clausura va a ser paraguayo en Bueno, entonces ahí ya tenés Vae, que deja de ser argentino, el nacionalizado. Claudio Aquino, allá hay dos. Sí. Porque Claudio Aquino, con 5 años de radicación, ya va a ser un paraguayo más. Incluso convocarle a la selección. Incluso, claro, y ahí ya tenés dos cupos. Jugá y ganá en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugás gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas. Antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Uno de los primeros jugadores que estuvo en el Toluca fue Pablo da Silva. Después de Cardoso. Pepe Cardoso. El Diablo Mayor. Después de Cardoso. Cardoso el que marcó historia y después fueron varios. Yo estoy hablando de Pablo da Silva. Capitán. Porque no quiero decir el monto que ganaba para esa época. Se van a desmayar todos ustedes. Se olvida Pablo, vos me dijiste a mí, y yo no quiero repetir. Pero para ese entonces, ¿qué año fue? Te iba a decir en qué año fue. Y Paulo habrá estado en el 2006, más o menos. Menos. Vamos a buscar. Paulo estuvo en el 2002, 2003. 2003 al 2009. Bueno, en el ojo, ¿qué te dije? 2003. Lo que ganaba Paulo da Silva en ese momento. Y yo no voy a decir porque Pablo no me va a decir no digas, no tengo por qué decirlo ahora. Me dijo, y nos quedamos con la boca abierta, porque merecedor lo de Pablo da Silva, un zaguero. Dicho sea de paso, y el delantero tiene más costo, así va al mediocampista. Lo que ganaba Pablo da Silva, altísimo dinero en el Toluca. Yo no sé si eso fue cambiando con el tiempo la cuestión económica en México, pero lo que ganaba, voy a poner otro ejemplo, el mejor pagado en la historia del fútbol mexicano fue Roque Santa Cruz. En el Cruz Azul no hay un paraguayo que haya ganado lo que ganó Roque económicamente. Incluso figura entre los mejores pagados de los 5 primeros puestos en el fútbol mexicano, Roque Santa Cruz, cuando fue transferido al Cruz Azul. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal, Panal Seguros, sentí la confianza. Estaba ahí él, acá, yo acá. Y ahí estaba el argentino, ahí, la charla. Y estaba el jugador paraguayo que, según ellos, no incumplió. Perdón, incumplió. Entonces dijo, $500,000 de transferencia. Ya recibió 250. Aunque no esté jugando. Porque vino acá, después, no voy a dar nombre por delicadeza y por respeto a la persona, nosotros vamos a cumplir el contrato. Y le vamos a pagar los otros $250,000. Cubiertas Kumo Tire, andad sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Maneja tranquilo con Cubiertas Kumo Tire. Andrés Vigo fue que lo llevó a Eladio Vera. ¿Sabes quién es Eladio Vera? No. ¿Vos? No. ¿Vos? No. ¿Vos? No. No saben quién fue Eladio Vera. Ah, Eladio se está escuchando, no saben quién te fuiste vos. Eladio Vera.
al Cruz Azul. En esa misma época se fue Carlito Jara Zaguer. Cuando vinieron acá, cuenta la historia, que le dieron un homenaje al señor Vigo por haber recomendado, cuenta la historia, la leyenda, hay que ver si, que hasta le obsequiaron una casa acá, por todo lo que hizo con Cruz Azul Andrés Vigo en su momento. Un reconocimiento por haber llevado a Ladio Vera y a Carlos Jara Zaguer. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresá a bmyflores.com. Regalá BMyFlores. ¿Sufrís de acidez y reflujo? Probá Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribe al WhatsApp 0981-434-771. Vignac, ¿cómo se pronuncia el francés? Vignac. Gana 6 millones, gana por año el francés 6 millones por año. ¿Quién es? Vera. Eladio Vera, el 9, con River. 6 millones gana el francés por año en el fútbol mexicano. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Ya tenemos dónde va a jugar Emiliano con Cerro Porteño. ¿Dónde van a jugar? Emiliano local, Víctor Villalba. Llamarle para Héctor Megarejo. ¿Dónde, niño? Encarnación. Brillante. Ameliano Cerro Porteño, como dice, niño brillante, segunda fecha, está para ir a Encarnación. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. 1210. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151 y 0982-104-287. También estamos en Instagram como cerámica-itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Estoy viendo aquí una lista de delanteros paraguayos que llegaron a Toluca después de José Cardoso. Y la lista, por ejemplo, tiene a Fabio Escobar, Erwin Ábalos, Manuel Maciel, Pájaro Benítez, Pablo Velázquez, Brian Zamudio, Carlos González y ahora Robert Morales, otro delantero paraguayo en el Toluca. ¿Qué tal, Héctor Megarejo? ¿Cómo estás? Bien, Arturo, ¿y vos cómo te va? Bien. ¿Quién te lleva? ¿Te compran en el espectáculo? ¿Cómo hace Emiliano Cerro en Encarnación? Estuvimos conversando con el presidente de la Liga Encarnacena, el señor Jorge González, y me comentó del interés de llevarle a Cerro Porteño ahí. Nosotros le dijimos nuestra parte que no íbamos a tener problemas y tenemos marcado el próximo martes una reunión acá en Asunción para ultimar los detalles, Arturo. ¿Pero se compra el espectáculo? Sería en conjunto, así como habíamos hecho en su oportunidad en Ciudad del Este, 50-50 sería. Ah, 50 y 50, bien. En busca del dinerillo, como diría Menchi. Vos no sos ningún distraído, Víctor, ¿eh? No, te escucho mucho. No, ¿por qué así con dedicatoria? No son, está bien Encarnación, la plaza, lo que es Encarnación, futbolísticamente es indudablemente motivo de toque de atención para el público que tiene Encarnación, que tiene Ameliano, y Cerro, que hay que ver cómo va Cerro Porteño, que de fuerte, como equipo de pueblo y en estadios. Sí, así mismo, ¿verdad? Eso fue lo que me expresó el señor González, él es el que conoce más la plaza, él es de la ciudad. Me comentó también que el empastado del estadio está mejor que nunca, que el fin de semana pasado tuvo un encuentro entre la Liga Encarnación contra un equipo del Uruguay, la final, y bueno, que está en condiciones óptimas. Y falta ultimar detalle, Arturo, el martes nos juntamos y yo creo que ahí se cierra todo. ¿Para cuánto público en Encarnación? 15.000, 14.600 más o menos habilitan. ¿Qué es lo que habilita la Asociación Paraguaya de Fútbol? Sí, el estadio da para mayor capacidad, pero por seguridad no alcanza los 15.000. Hablamos de segunda fecha, ¿verdad? La segunda fecha. La segunda fecha. Bueno, el tema Freddy Vera hoy ya se presentó en Cerro. Sí, así nos comentó ayer. Ayer por la tarde empezó a retirar su pertenencia acá de Barrio Jara. Lo último que incorpora Emiliano, Héctor. Y nada, todavía no tenemos, Arturo, avanzando por lo de Franco y bueno, y después esperando que finalice el contrato con los otros dos chicos. ¿Lo de Hugo Benítez se va para Cerro? No tenemos nada oficial todavía, Arturo.
Bueno, Héctor, muchísimas gracias por este tiempo. No, por favor, a las órdenes. Gracias, Héctor Melgarejo, presidente Ameliano. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. ¡Vamos! Convertite en un papá con ritmo Erimark. Hasta el 30 de junio comprando 2 productos tenés 20% de descuento. Regalale ritmo a papá Erimark, lo que la fábrica no te dio. Entonces, ¿se quiere hacer, hacemos después de las 3 hacemos el entrerriano, tener el del casino, ¿cómo se llama? Vivan. Señor. Vivan. No sé en qué horario va la televisión para esperar. No vamos a esperar nomás, niños, porque entramos a las 12:25 y demás cosas, güey. Así mismo. 12:20, después hacemos todo, ¿verdad? Igual la gente se puede anotando, vamos a subir a la foto para que se toque. ¿Cómo no? Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Tener entrerriano y tener Vivan, ¿verdad? Los dos. Así mismo. Los dos. Puff Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recárgate energía y vitalidad con Puff Energy, calidad ético. 12-14. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Y Facundo Saba estuvo en el aeropuerto, le entrevistaron. ¿Vieron ustedes? ¿Ya vieron? Caí. Voy a buscar. Y ponemos al aire. Iguopol le entrevistó. Y otro colega, donde hizo un reconocimiento al fútbol paraguayo, Facundo Saba, que retornó al país. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayo es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Está Roberto Garcete. Roberto, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Arturo, para vos, tu audiencia. Roberto García, ¿te van a llevar resistencia? ¿Lo escuché bien, Arturo? ¿Vos estás reunido con quién o estás escuchando otra radio? No, estoy ahora en camino al estadio, a la cancha de Reci para alguna actividad que tenemos. Bueno, no para poner el volumen de la radio más bajo, nomás, van a jugar con Olimpia, ¿en dónde? Y no sabemos todavía, Arturo, está a cargo de nuestro presidente todo eso. Nosotros jugamos la primera fecha, jugamos con General Caballero. La segunda fecha. Sí, la segunda fecha, y si somos locales, en el estadio. No van al interior. Y es difícil, Arturo, porque vamos a ver cómo todavía no hay necesidad de poner todavía fecha y lugar, porque no se hizo toda la programación. No, le preguntamos, presidente, porque recién por ejemplo, el presidente Ameliano ya nos confirmaba que va a llevar a Cerro Encarnación y también segunda fecha, pero entonces no tienen ninguna propuesta tampoco de comprar el espectáculo, algún ofrecimiento como para llevar al interior a Olimpia. Por el momento nada, no hablamos nada con la gente de Olimpia, ni nosotros todavía no miramos esa parte. Estamos enfocados directamente al reforzar nuestro plantel y en eso estamos abocados enteramente. Presidente, ¿otros refuerzos confirmados? ¿Algo que nos pueda ir comentando? El volante central de Paso, no sé si ya supieron que viene lo que nosotros Cristian Martínez, sí. Martínez y también Héctor Lescano, que estaba en Santaní. ¿Alguno más que se haya sumado el día de hoy? Y hay dos que estamos hablando entre el transcurso de esta tarde y este fin de semana. Queremos cerrar con 3 de buen calibre, pero estamos esperando la respuesta de esos jugadores. ¿Son de aquí del fútbol paraguayo o podría venir alguno que está en el exterior? Son del fútbol de acá de Paraguay, un volante central, un delantero y un central también y un central argentino que estamos por cerrar. Con eso creo que ya completaríamos nuestro cupo de jugadores. Presidente, el caso de Ruan, el arquero, ¿cómo quedó el tema de México? La gente de México hizo una propuesta para que Ruan se vaya a préstamo por un año, con una compra definitiva y nosotros le dimos una contrapropuesta porque el jugador no estaba un poquito conforme con la parte económica que le ofrecen a él
ya que él es uno de los que mejor pagamos acá en Resistencia y no había tanta diferencia entre la propuesta que dio Morelia y por eso enviamos una contrapropuesta y depende de eso. Todavía no tienen respuesta de la contrapropuesta. Y entre esta semana, creo que en este fin de semana vamos a tener respuesta, ya que ya el presidente justamente va a acompañar a nuestro jugador para México este fin de semana y creo que ahí pueden reunirse mejor. ¿Se va Fernando ahora a fin de semana, mañana? El domingo o el domingo a la madrugada sale su vuelo y le va a acompañar el presidente. Bueno, y muy feliz viaje y que le vaya bien a Fernando, ¿sí? Agradecido, Arturo. Gracias. Fernando Garcete va con su hermano, con Roberto, que es presidente de Resistencia, rumbo a México. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Retornó Zavala al país. Olimpia, ¿eso te demostró en los partidos que estuviste jugando? Bueno, yo creo que me hizo no fácil, pero con la ayuda de mis compañeros y en su momento cuando llegué el primer cuerpo técnico de la hora, confiaron en mí, así que bueno, gracias a ellos y a mis compañeros y al trato que me dieron, uno se puede desarrollar de la mejor manera. Paco, muchos de los hinchas dicen que fuiste el mejor refuerzo de Olimpia en este 2023. ¿Qué le respondes al hincha de Cano que realmente está muy contento con tu contratación? Eso muy agradecido, ya eso yo no lo sé, si ellos lo dicen, muy agradecido, trato de dejar todo en todos los partidos, tanto yo como mis compañeros. Facundo, ¿cómo ves en este caso el corto tiempo que van a tener para hacer la pretemporada teniendo en cuenta la agenda que tiene Olimpia? Como te digo siempre, vamos a tratar de trabajar para ajustar lo mayor posible y de vuelta a encararlo tanto de Libertadores como el torneo que inicia ahora de la mejor manera posible. ¿Es el nivel de Facundo Zavala al que se dio o puede dar más? Yo creo que siempre se puede mejorar, creo que ningún jugador se pone techo, pero bueno, hay que seguir continuando, hay que seguir trabajando y tratar de dar lo mejor partido tras partido. ¿De lateral o de volante, Facundo, te sentís más cómodo? Hace bastante tiempo estoy jugando lateral, pero tranquilamente podría jugar de volante. El último partido contra Melgar, ¿cómo crees que se puede dar? Va a ser complicado porque ellos quieren también ganar. Como te digo, siempre todos los partidos son complicados, ellos tienen la posibilidad de ir a Sudamericana, los tres sudamericanos, y nosotros queremos salir primero. La gente se pregunta ya hasta cuánto tiempo es el contrato de Facu. Es hasta diciembre, ¿verdad? Sí, me queda hasta diciembre, así que bueno, veremos a ver qué pasa. Es lo que decía Zavala hace poco de Sorrigo, el jugador de Olimpia que estaba en Rosario y ya volvió. Ernesto Diego, Edgar, ¿cómo están? Súper bien, Arturo, un saludo a todos los muchachos. Bien, señor, un saludo. Bueno, el tema de Robert Morales se está esperando la ida, el contrato, y se va, ¿verdad? Así es, 100% sí, va al Toluca, exactamente. 50% es de Cerro, el que cobra el dinerillo, y el otro son 3 millones aproximadamente, y el otro es entre el jugador, su representante, y ahí quedó. Arturo, 50%, sí. Te consulto, porque te escuché hoy. ¿Está firmado el contrato? Porque te escuché, no, o sea, vos no dudaste, pero dijiste también que el otro 50% es de su representante y que alguien se metió en el medio. No, eso fue en las gestiones, había una tercera persona que habría llevado la propuesta y entonces lógicamente la parte de Elvio Rojas y de parte de Rubén Morales diciendo, ¿por qué hay un tercero? Si ese 50%, el otro 50% tiene que ser una distribución, claro. Técnicamente no puede tener el empresario, puede tener el jugador. Eso lo van a arreglar interiormente. Pero sí, esa era como una traba de una tercera figura que aparece en escena. Porque lo de Cerro ya estaba dispuesto Elvio con Robert Morales, y esa figura es la que complicó un poco, Ernesto. Claro, correcto, sí. Claro. Y otra consulta, Arturo. Cuando habíamos hablado el lunes en el Extra Fútbol a lo Grande, habíamos pasado esta información, que no estaba en un principio venderlo al Toluca. Da la sensación que por lo visto mejoró Toluca la oferta, por eso se da esta transferencia. Carlos González.
No digo por la mejora de lo que propuso el Toluca ahora. Por Mejoró seguramente, Cerro mantuvo reserva y va en reemplazo de Carlos González, hoy integrante de la selección nuevamente, que va a Cholos de Tijuana. Y ahí es el cupo que le mete a Rubén Morales en reemplazo de Carlos González. Sí, paraguayo por paraguayo. Y puesto por puesto. Así es. Sí, claro. Aclaramos que Zamudio no tiene nada que ver tampoco con la negociación. No está metido ahí, también para dejar en claro. Brian Zamudio. Esto se remata fácil. Entonces todo lo que venga de más es cuento chino. ¿Ya sabe dónde viene el cuento chino? Ya te escuché. Bueno, o sea, ¿dónde viene el cuento chino? ¿Y de China? No. Él estaba radicado en Europa. Cuidado con este tema. El chino estaba radicado en Europa. De ahí viene. Me contaste esa historia hace 7 años, Arturo. Tranquilo, Tony Mura. Reggie Márquez, Iván Valdés va a Independiente Rivadavia, lo tenemos. O sea, su representante trajo la propuesta al club y yo como gerenciador del club manejé la negociación, ¿no? ¿Compra el pase Independiente Rivadavia? Sí, 90% y Tacuarí sigue con 10%. ¿Te sorprendió la oferta así como vino o no? No, porque es un jugador que venía haciendo buenos torneos hace rato ya con Tacuarí, ¿no? Y ya tiene una edad que yo creo que también pensando en su futuro, ¿no? Digo, Tacuarí es un club para formar jugadores y negociar, ¿no? Para estar ahí trancando la vida de los jugadores, ¿no? Que con eso tampoco van a venir con cualquier cosa y sacar los jugadores, pero yo creo que van a llegar a un monto importante para el club y aceitamos y también porque Iván está con hijo recién nacido y necesita también, todo eso pesa mucho, ¿no? ¿Y la transferencia por cuánto se hizo? Y yo prefiero no comentar, Arturo. ¿Vos viste la necesidad de Iván, las perspectivas que tiene de futuro? Tacuarí no se opuso a la operación económica. La verdad que al inicio sí, porque era un jugador importante, pero al final mejoraron la propuesta y aceitamos para que él también tenga un poco de, ¿cómo es? Que pueda ganar su plata también, ¿no? Merece, siempre peleó, siempre ayudó a Tacuarí y con eso también, con esta plata, aseguramos también la continuidad de Oscar Ruiz, también compramos un porcentaje de Oscar Ruiz y aseguramos a Oscar Ruiz, ¿no? Regis, ¿avanzó algo lo de Paiva? ¿Te acercaron alguna oferta en concreto ya del fútbol brasileño? Vasco da Gama, el club que lo quiere, ¿verdad? Hay 3 clubes que le quieren, ¿no? 3 de Brasil y 1 de Estados Unidos. Propuesta oficial, te soy sincero, ni uno mismo, porque Brasil todavía en julio recién empieza la movida, ¿no? Pero sondean, preguntan cuánto es, cuál es su sueldo, todo eso, ¿no? Un sondeo. Ya me pasaron los montos y yo ya pasé a los clubes el monto que pide Olimpia y vamos a tratar de arreglar. $3 millones pide Olimpia, ¿verdad? Sí, no quiero decir, pero ahí puede ser más o menos. Perfecto. Y es muy bueno Ernesto, Diego, Edgar, Iván Valdés, que anda muy bien. Arturo, ¿sí? Tengo el monto. ¿De quién? De la transferencia de Iván. ¿Cuánto? Hijo de tigre. ¿Por qué? Déjame decirte. Y decí nomás ya. $150,000. ¿Está bien? ¿Está bien? Había ofrecido 25.000, una cargada. No, $150,000 por el 90% del paso. ¿150? Sí. 150. 150.000 por el 90. Y hablamos con Iván. ¡Iván! ¡Te estoy llamando! Ahí está Iván. Una sensación muy linda. Fueron semanas de ida y vuelta y bueno, ahora ya se cerró por suerte ahí, los clubes llegaron a un acuerdo y bueno, eso me da la tranquilidad de poder ir y bueno, con la misión cumplida con el protagonista. Y llegaste a hablar, Iván, con Alex Arce, que figura, dicho sea de paso, Independiente Rivadavia, y que vos serás compañero. Sí, estoy hablando con él, preguntándole un par de cositas para ir preparado ya, más que nada, para saber cómo se está manejando, qué tengo que llevar, qué no, y bueno, él me está guiando un poquito en eso. Iván, pesó mucho en este caso el deseo que tenías de cambiar de aire, porque nos enterábamos que había una primera propuesta que no convencía a Tacuarí, la vez pasada no jugaste, el último partido parecía como que había un disgusto, finalmente se termina resolviendo de la mejor manera para vos. Sí, la verdad que sí, yo tenía muchas ganas, creo que como le dije a la gente del club, yo ya les di todo lo que le podía dar al club, fueron un par de ascensos, mantener la categoría, este año la clasificación a la Copa, fueron las primeras victorias del club internacionalmente, así que bueno, yo sentía que ya le había dado todo al club, que
tenía que seguir creciendo en otro lugar y bueno, ellos por suerte entendieron eso al final y me dejaron ir. ¿Qué te genera esta posibilidad de ir al fútbol argentino, un fútbol tan competitivo, a pesar de que es la segunda división, pero bueno, no deja de ser un fútbol competitivo y una buena vidriera? ¿Qué es lo que te genera a vos en particular? Me genera entusiasmo y de vuelta un desafío muy lindo porque ellos están punteros y bueno, sería muy lindo poder ascender con ellos y jugar el año que viene en la primera división allá. Sabemos que el fútbol argentino se ve en todo el mundo, más ahora que son los campeones del mundo y bueno, es una oportunidad importante para mí, es una vidriera y bueno, ya va a depender del esfuerzo que le ponga y las ganas que le pongan también. ¿Tenés idea y conocimiento de lo que es el torneo Nacional B? ¿Sabés de que tenés que viajar muchísimo, que es un torneo muy largo, muchas fechas? ¿Sabés algo de eso? ¿Eso fue lo que estuviste hablando con Alex o ya conocías? Sí, me comentaron un poquito de eso. Sé que se juega por todo el país. Argentina es un país muy grande, son muchas horas de viaje, así que bueno, eso es parte de nuestro trabajo, es parte del día a día del futbolista. Bueno, tenemos que estar preparados para todas esas cosas, ¿no? Cerramos con Daniel Vila, Ernesto Diego, presidente independiente Rivadavia. 2 paraguayos, nos decía que llega mañana. Bueno, tuvimos la suerte de lograr la contratación de Iván anoche a última hora y estamos esperando terminar la documentación y bueno, se incorporará seguramente en el día de mañana a Independiente Mendoza. Recomendado por, ¿cómo se dio, don Daniel Vila? Cuéntenos. Recibimos varias recomendaciones, pero fue muy importante la recomendación de Alex Arce, que es jugador independiente, que él no conocía de haberlo enfrentado. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con su representante, con el club, y logramos cerrar una transacción. ¿Por cuánto tiempo queda vinculado a Independiente? Bueno, compramos su pase, de manera tal que el pase ahora es de Independiente Rivadavia por los próximos años. Está para competir ahora a mitad del torneo en la Primera Nacional del Fútbol Argentino, que es la segunda categoría, y como supongo que sabrán, Independiente está liderando su zona, la zona B del campeonato. Así que bueno, es un refuerzo más que importante que seguramente se va a integrar al resto del plantel y puede ser que nos ayude en este codiciado ascenso que estamos buscando. Las condiciones de Iván técnicamente es muy bueno, don Daniel, muy bueno. Sí, tenemos muy buenas referencias de Iván, que tiene muy buena técnica, tiene muy buen pie y me parece que es el complemento ideal que va a tener Alex Arce en el ataque de Independiente. Bueno, las condiciones son buenas de Iván Valdés, lo que le decíamos, las condiciones técnicas son buenas. Bueno, Ernesto, Diego, feliz día al padre, ¿sí? Exactamente. Igualmente. Que pasen muy bien para el día domingo, todo el equipo ahí, los muchachos. Muchísimas gracias, que pase bien, felicidad anticipadamente. Igualmente, ¿sí? Para usted. Exactamente. Gracias, muy amable. Contacto con los compañeros NPI. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. En Cantabria, por nuestro mes aniversario, te esperamos con 35% de descuento en todos nuestros productos. Liquidación de productos seleccionados. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Estamos con la licenciada Sonia Achón. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, contanos de Universo Electrodomésticos, lo que tiene por el Día del Padre. La promoción. La promoción. Como sabemos, estamos con todos los fútbol de la temporada. Para el papá futbolero tenemos televisores. ¿Quién no quiere equipar su sala con una TV de 70, de 65? Y sobre todo con las mejores ofertas en cuotas. Queremos hacerlo más fácil posible para todos, entonces presentando con tu CI, con tu cédula, ya podés retirar así de fácil y rápido. Y contanos, presentar la cédula ahí. Y nada más, nosotros hacemos todo el trámite después, entonces ya evitar todos los papeleos y documentos que ya... Y como dice Sonia en la promoción, una fotito por WhatsApp y listo. Así mismo, entonces le esperamos, además de eso, por tus compras participás de un sorteo para viajar con papá a Río de Janeiro. Para 2 personas y bueno, ya para disfrutar con él cuando quieras. ¿Y qué más con relación al Universo? Contanos lo que vos sugerís por el Día del Padre, qué es lo que más hoy
quieren, el papá pide o van y le digan una sorpresa? ¿Cómo es el universo? Y bueno, como las TV están reventando ahora, es nuestro foco porque realmente bajamos los precios por temporada, pero además tenemos millones de otras promociones como congeladores para vinos, enfriadores, parrillas y muchas promos más que realmente están imperdibles. Bueno, usted, esto nos mandó yo, lo vamos a regalar. Sí. Esto es lo que vamos a regalar a nosotros, niños, mira. Vamos a sacar la foto. Hubo un parlante que regala Universo para su gran clientela, para los oyentes, que vamos a sortear acá a través del teléfono. Así mismo, además, bueno, todas las semanas que estén atentos que vamos a estar entregando otros regalitos también. Muchísimas gracias. Entonces, finalmente, contanos, Sonia Chon, lo que recomendás vos, conociendo el tema, para el regalo. Si todavía dudan, que vayan a Universo y qué le tienen que regalar a papá. Así mismo, las cuotas están realmente accesibles para llevar una TV de 70, por ejemplo. TV de 70. Sí. ¿Y la cuota por cuánto tiempo? ¿Ustedes charlan, habla con el cliente, cómo quiere pagar? Así mismo, o sea, tenemos todos los medios de pago. Este junio realmente estamos para reventar. Muchísimas gracias, señora. Quisiera agregarme con toda la gente de Universo Electrodoméstico lo que consideren, lo que quieran. Horario de atención, por favor. Todos los lunes, de lunes a viernes de 8 a 18 y sábado de 8 a 12 le esperamos también en nuestras sucursales de Matriz José Ayala, San Lorenzo y Luque. Bueno, y esto vamos a regalar cortesía de Universo. Así mismo. Así que la audiencia del niño vamos a poner en Twitter. Sí, señor. Vamos a poner en Twitter y vamos a regalar también. Sonia, muchísimas gracias. Sí, gracias, Sonia. Gracias. Y a Universo, muchísimas gracias. Que disfruten este domingo. Gracias, Nelson. Muy amable, muy amable. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Sonia Chon, que es gerente de marketing de Universo Electrodomésticos. Y esto vamos a hacer lo siguiente en instantes. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. La Liqui Van de Electroban está de regreso, 31 sucursales con los mejores precios al contado y crédito. Ingresa a electroban.com.py y conoce todas las promos. Electroban, mejorando tu calidad de vida. 12:35. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Frases de colección. Que la gente apoye a la selección, que la gente se la juegue por nosotros, porque nosotros lo vamos a llevar a un mundial, no tengo duda. Nosotros lo vamos a llevar a un mundial, no tengo duda, no tengo duda. Frases de colección. Energy, el emblema paraguayo en mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos el cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, sellar, repará y protege. Asesorate al 289-6000. Encontrá los productos Sica e Inatec en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. 12:36. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Muy bien, pase ahí, mucho. Sí, terrible. Estamos entrando en la época ahí. Sí. Lo bueno en el caso de Morales es transferencia. Eso es bueno, transferencia al exterior. Que no es préstamo. Que no es préstamo. Y aparte del exterior, mercado fuerte. Sí. Se sigue abriendo las puertas para el jugador paraguayo en México. Bueno, eso, importante.
Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Se viene el San Juanazo del Ahorrazo Supermayorista de Capiatá, sábado 17 de junio de 16 a 20 horas, en el estacionamiento del Ahorrazo, entrada libre y gratuita. El Ahorrazo Supermayorista. 1237. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. Vamos a premiar, niño. Entonces, como llamo con el entrerriano, 10 llamadas, 10 y 10. Sí, señor, pero antes estaba apostando... El parlante portable Bluetooth. ¿Y qué hacemos primero? Ese, universo, Sí, cortesía, universo universo, electrónico. Y después, para cómo que ¿Y cuál entramos primero? Con el parlante portante. Muy bien. Portátil, sí. ¿Qué explicame, niño? Parlante portátil Bluetooth, ideal para viaje, para llevar para tener ahí en la casa, en un lugar. ¿Cómo se conecta con el celular? ¿Cómo? Con el celular, con un speaker. ¿Vía sí. qué? ¿Vía qué? Vía Bluetooth. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en casa. Grutter, tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Ven y haz tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en casa Grutter siempre salís ganando. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser. Realmente deliciosa, probá lo nuevo de Upizza. Hamburguesa su pizza tan real como vos. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Tengo acá el de Vivan. ¿Y dónde está el otro? El de Universo. Niñera, está en Twitter, veo. Sí, ya me marca como que subió. Acá ya está. Bueno, vamos a hacer 10 llamadas y regalamos. Gracias, Universo Electrodoméstico. Explica entonces. Parlante portátil Bluetooth. Sí. Muy bueno. Con muy speaker. bien. Con un tenemos que speaker. Gustavito a don Juan, que está del otro y lado, no que quiere es llamar ahora, un parlante portátil, Gustavito. Tiene una potencia de 2x3. O sea, suena fuerte. 618 4 No es chiquitito. Regalo de papá. A Universo, muchísimas gracias. ¿Qué número, niño? 618 4700. Hay uno, hay funciona, pero la línea telefónica no funciona, es como urbana. No está en proceso para hacer lo cama cuando está la comida. Te estoy preguntando si anda nomás. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias Calidad Papasa. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? No, ellos me ponen nervioso. Teléfono, niño. Hola. Hola. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Ariel Campuzano. Javier, últimos 3. No, Ariel. Ariel, últimos 3. Acá grita Pancho. 741. 741. Anotado, Ariel. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 75475ML. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortín y Tigo Money llenan de internet. Hola, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Tobias Gamarra, 915. Correcto, Tobias. Sanicer y Clacol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. 618 4700. Hola. Hola, niño. Señor, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Muy bien, usted Hipólito Osorio. Hipólito, últimos 3. 926. 923. ¿Cómo se llama la perra? El perro. Gracias, Hipólito. Siguiente. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Señor. ¿Cómo está? Blas Caballero. Blas, últimos 3, Blas. 641. Correcto. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Hola. Hola, buenas tardes. Otro, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Sergio Moreno. Sergio, últimos 3, Sergio. 560. Correcto, Mira, señor. que sé cómo se llama mi perrito. Mimica Yer o Yasis Dor. Darío. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consultar sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Hola. Hola, niño. Sí, ¿su nombre? Juan Zamudio, 394. 394, correcto, Juan.
Anotado. Siguiente en segundos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Robert Pereira. Robert, últimos 3. 529. Correcto, señor, anotado. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hola, buenas tardes. Hola, yo soy la señora Rosalinda Fretes, 204 mi última, señor. Correcto, señora, anotada. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfrutar siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Siguiente. Hola, niño. Señor, su nombre. Francisco González, 774. 774, anotado. Con Banco, beneficios para el rey de la casa, 25% de descuento pagando con QR. Conoce más sobre este y otros beneficios en banco.com.py. Banco, un banco con raíces. ¿Cuánta llamada, niño? 9. Llegamos ahora a la llamada 10. Seguimos, Gustavito. Hola. Sí, su nombre, señor. Gustavo Morán. Repetime, por favor. Gustavo Morán. Correcto. Gustavo, últimos 3. 140. Anotado. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas, filetes y mucho más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Víctor le entrega el papelito a Germán Cafa. Trata de abrir. Va a buscar la pelota fuera del área en el centro largo. No sé lo que vamos a hacer con el arquero. Y ahí tenemos niño ganador. ¿Qué número, Arturo? El número 1. El 1. Ariel Campuzano 741 es el ganador. Pancho, este es un... Así es un parlante speaker portátil, Bluetooth. Gracias. Sí, señor niño. Universo Electrodoméstico. Viene Rodrigo, le ponen el nombre. Ariel Campuzano. Ariel, pasá por O'Higgins, Andrade, Telefuturo. Ahí tenés los 3 últimos, Rodrigo. Ariel Campuzano, el ganador, O'Higgins, Andrade, Telefuturo. Ahora vamos a ir al Entrerriano y después Vivan. Tenemos que subir la foto del Entrerriano. ¿El qué? Del Entrerriano. Subir la foto. Del Entrerriano. Igual está la foto ya en Twitter, pero... No hay problema, subió. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Trata de volver a insistirle, Gerardo, a la señora si te atiende. Que ningún dolor arruina tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo supe Quitadol. Gran relanzamiento de Densa Inmobiliaria, urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, ruta 8, 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. Densa Inmobiliaria, contigo desde 1994. Entonces, Víctor. Sí, una información llega de Brasil y la verdad me sorprende, pero Atlético Mineiro, rival de Libertad en Libertadores, tiene nuevo técnico. Luis Felipe Scolari es nuevo técnico. 74 años, decidió volver al ruedo. Estaba viviendo una situación incómoda, dice el reporte en Atlético Mineiro, en Paranaense, mejor dicho, donde era director deportivo. Por eso aceptó esta propuesta. No era el plan A, porque Mineiro lo quería Bruno Lage, el portugués que dirigió hace poco Wolverhampton. No se dio, y Felipão será el nuevo técnico y jugará ante Libertad la Libertadores. ATR con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. En Universo Electrodomésticos, durante el mes de junio podés retirar el regalo para tu Super Papá solo con tu cédula. Solo necesitas enviarnos una fotito por WhatsApp y listo. Super Papá en Universo Electrodomésticos. Tenemos intermedia hoy. 2 partidos. Sí, tenemos 2 partidos entre la tarde y noche. Hoy juegan 12 de octubre Independiente de Campo Grande, 17 horas en Itagua, y juegan Ruyoñú a Tirá, 19:15 en cancha de Ruyoñú. Bueno, ya tenemos en el Twitter el Entrerriano y retuiteé gentileza el Entrerriano los datos para el sorteo. 10 llamadas y Twitter. Y 10 de Twitter, así. Pero Twitter es libre. Twitter se puede anotar la pusiste en Twitter. Sí. Y dejen sus datos para el sorteo y allí sacamos un finalista Twitter, un finalista. Pero ya sabe la gente de Twitter. Sí, señor. Bueno, entonces vamos con 10 llamadas al Entrerriano. ¿Qué consiste el premio, Fernando? Tenemos un set de cuchillo, tenedor y afilador. ¿De tipo cuchillo? Cuchillo. No, te repito, decir cuchillo. ¿Cuchillo? No es cuchillo. 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 Es brillante. ¿Y qué más? Me olvidé. Cuchillo. Tenedor y afilador con su vaina de cuero y el platito de madera para
comer su propio asado. Al entrerriano, muchísimas gracias. Van a ver la foto en el Twitter. El tiempo cuchillo. Ahí está. Brillante. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación, puestos gratuitos para influenza y COVID-19 en la costa Artigas, Santa Julia y la costa Lynch, lunes y viernes de 7 a 12 horas. Asismed, toda la vida. Bueno, niño, ¿qué número, niño? 618-4700. Vamos a pelar la llamada ahí. En cualquier momento Gustadito recibe la llamada. Se está procesando, parece Tilocam cuando espera la comida. Volvemos otra vez. ¿Qué número, niño? 618-4700. Y vía Twitter ya están dejando infinidad de mensajes los oyentes. Teléfono, niño. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Pedro Gamarra, 918. Correcto, señor. Anotado. Siguiente en segundo. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos. Nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. 618-4700. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Diego Núñez, 949. 949, correcto, Diego, anotado. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central, CB Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Pancito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Hola, buenas tardes. Niño, ¿qué tal? Buenas tardes. Señor, ¿su nombre? Fiel oyente, Jorge Bóveda. Jorge, fiel oyente. Últimos 3, tocayo. 067. 067, anotado. Ferro Párese a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Párese a. Hola, buenas tardes. Señor, hola. Buenas tardes. Sí, señor, ¿su nombre? Nicolás Vareiro. Repetime por favor tu nombre. Nicolás Vareiro. Correcto, Nicolás. Últimos 3. 508. Correcto. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganar, lo cambia Saludos todo. muy especial, niño, para Talleres Víctor, para don Pedro Federer, para Víctor, mi cariño para ellos. Muchísimas gracias. Talleres Víctor sobre Avenida Artigas. Muchísimas gracias por la visita. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. ¿Cómo estamos, niño? Hasta aquí 4 anotados. 618-4700. Hola. Hola, niño. Joana Caballero. Últimos 3, Joana. 570. Muy bien, del entrerriano. Entonces, siga la llamada, niño. Sí, señor. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Sí, su nombre. Robert Pereira. Robert, últimos 3, Robert. 529. 529. Y si no pueden ingresar, vía llamada, está en el Twitter igualmente el posteo y ahí dejan sus datos. Caja Mutual, la mejor opción de depositar nuestro dinero de manera segura, cualquiera sea tu profesión, desde 140.000 guaraníes. Soluciones financieras como créditos y tarjetas de créditos. Llámanos al 418-4000. Caja Mutual. Hola. Niño. Señor, su nombre. Niño. Buenas tardes, ¿tu nombre? Fabio Ruiz Díaz. Últimos 3. 220. Correcto, anotado. Ya conoces la Mitsubishi ASX, es la SUV con más estilo de todas. Ingresá a las redes sociales de Mitsubishi Paraguay y descubrí todo lo que te ofrece esta SUV. Mitsubishi, siempre adelante. Hola. 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 Señor. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Adriano Duarte. Repetime, por favor. Adriano Duarte. Ahora sí, Adriano. Últimos 3. 611. 611. Anotado, Adriano. Construimos el sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral. Sorteamos 100 millones en efectivo por 30.000 guaraníes de compra. Generas cupones electrónicos. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Hola. Hola. Sí. Denis Agüero. Denis, últimos 3. 741. 741, correcto, Denis. Siguiente, hola. Niño. Señor, ¿su nombre? Rodrigo Ramírez. Rodrigo. Últimos 3. 237. 237. Están los 10 anotados. Muy bien, entonces al finalista que va a sacar finalista Germán Capa y después Twitter otro finalista con Víctor Villalba. Vamos finalista entonces, Germán del Entrerriano. La foto está para el ganador, los que están participando Twitter o telefónico en nuestro Twitter. En el mío también. A ver cuál es. Número finalista. Con la camiseta número 8. 8.
Atención, es finalista Adriano Duarte 611, el primer finalista 1. Y ahora vamos por el finalista 2 vía Twitter. Es evidente que ya le tenés que poner un y dos, después un papelito después. Ya está. Ah, perfecto. Uno entonces el del teléfono de Adriano. Y ahora Germán dice basta y tenemos el segundo. Listo. Basta. Francisca Tillería 904. Francisca Tillería, anotada vía Twitter. Ahora tenemos que hacer finalista 2. Y ahora tenemos ganador o ganadora. Es saca Germán Cafa, le da papelito de Villar a la ceremonia. Agarra, trata de abrir, le pone una sonrisa, se pone un poco nervioso Cafa y anuncia. 1 o 2. Un arquero. Número 1. Adriano Duarte es el ganador. Adriano Duarte 611, el ganador del premio del Entrerriano. ¿Tenemos el ganador? Adriano Duarte. ¿Y dónde está Rodrigo? ¿Dónde está? Está en la oficina. En la oficina. Y bueno, Rodrigo, Yumina, ahí tenés a Adriano, ¿qué? Adriano Duarte. Adriano Duarte, O'Higgins Andrade, Telefuturo Adriano, O'Higgins Andrade Adriano, aquí está tu premio. Tenés que traer tu cédula. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. 12.53. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Ahí está con el bolsón, entonces reiteramos, niño Adriano Duarte 611. O'Higgins Andrade, por cortesía del Entrerriano Día del Padre. Y ahora convivan. Sí, señor. 10 llamadas Twitter, 10 llamadas telefónicas y 10 Twitter. Sí, en el Twitter ya posteamos hace unos minutos igualmente la imagen, se están anotando los oyentes. El Vivan vale 250.000 guaraníes. Vale 250.000 guaraníes. Ganador, 2 ganadores por teléfono, sí, de 10 llamadas. Para ir y probar suerte en Vivan. Así y 250.000 ya te regala Vivan. Vale de juego 250.000 guaraníes. Vale de juego de Vivan, 250.000 guaraníes. Llamada y 2 vía Twitter 618-4700. Lo mejor para papá está en Deli Market, 20% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú Premium este sábado 17 en Del Sol. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Ya estamos travitos, vamos con 10 llamadas. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Robert Pereira. Robert, últimos 3. 529. Anotado, Robert. Papá se merece lo mejor. Hasta el 18 de junio, Tupí agasaja al rey de la casa. Elegí el regalo perfecto para papá. Te esperamos en el Salón de Ventas Boyani, Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. Hola. Sí, buenas tardes. Heriberto Rolón 414. Repetime tu apellido, Heriberto. Rolón. Correcto, anotado. Otra llamada, niño. Siguiente, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, niño? Bien, señor, ¿tu nombre? Fabián Alonso 475. 475, correcto, Fabián, anotado. Tenemos la llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, ¿su nombre? Nicolás Mareiro. Nicolás 508. 508, correcto, Nicolás, anotado. De Casino Vivan son 2 vales, ¿verdad? Sí, señor. 250.000 cada uno se lleva. Habrá 2 ganadores, 2 vales por ahí a timbear, ¿sí? Bueno, jugar, timbear, ya está. Hola. Hola. Hola, ¿Qué tal, niño? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Luis Aquino. Luis, últimos 3, Luis. 542. 542, correcto, Luis, anotado. Siguiente, en segundos. Hola. Niño. Señor, su nombre. Enrique Bernal 762. 762, correcto, anotado. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH y laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, ¿su nombre? Alfredo Ramos. Alfredo, últimos 3. 945. 945, anotado, Alfredo. Siguiente, hola.
Santiago Ramírez, 075. 075. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Siguiente, hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Rodi Vázquez. Rodi, último. 517. Anotado. Ahora llamada 10, hola. Hola, señor Néstor Irrazábal, 842. 842, anotado. Bueno, vamos a ir ahora a dos ganadores de Víctor Villalba para Germán Cafa. De Vivan, 250.000 guaraníes cada vale. Tienen que pasar por los $15 salen sí o sí con CNT este domingo. Una Hilux, $25.000 del Pozo, $35.000 por número de cartón. CNT salen $100.000 por Emoy. Hay que ver Freddy Vera. ¿No tenés el teléfono de Freddy Vera? ¿No pueden hablar ellos? Y lo que nos quiere hablar es Fernando Romero, que no habla más. ¿Se borró? Pasa que al empezar el entrenamiento ya están bajo el régimen de Cerro y ellos no tienen liberación. Pero a lo como mejor hoy empezó el entrenamiento. ¿Los dos ya tuvieron? Sí, sí. Entonces ya pasa que ellos ni conferencias últimamente hacen, solamente por la obligación de Libertadores. Situación. Y a partir de ahora ya hasta terminar la temporada. Cargar Grid 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Cargar Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. 13:31. Ya está el equipo de la selección. Habló Barro de que Loto, habló Enciso. Vamos a ver la selección nacional con este equipo. Y sí, y mirando el equipo que se perfila, si mantienen el nivel estos jugadores, hay un alto porcentaje de que este va a ser el equipo que arranque eliminatorias. Porque, perdón, 13-2 ahora, perdón, me equivoqué, me corrige Darío. 13-2, perdón, ¿qué decís? No, que mirando estos nombres que van a jugar ahora, a mí me parece que si mantienen el nivel ellos en sus respectivos clubes, hablamos de que el partido ante Nicaragua va a ser por lo menos el 80 o 90% de la que sería la base al iniciar eliminatorias. Sí. Quizás lo que podamos dejar vacante es los laterales, porque ahí como que cambió mucho Barros Echeloto, pero después Anthony siempre fue el arquero. Los centrales casi siempre fueron Gómez Balbuena, Gómez, Diego y Villasanti jugaron muchísimo con él. Después, indiscutible me parece Almirón, Matías Rojas con el nivel de Racing, Enciso. Y el 9, si Ábalos no está lesionado, porque ese fue el problema que a veces Gabriel él Ábalos tuvo. está para jugar. Exactamente, Sí. Pero más adelante, digo, si él no tiene problema físico, creo que sería el 9 que arranque eliminatoria. Yo no tengo duda de que el nivel lo van a mantener en sus clubes. La duda mía es, ¿entenderá el mensaje de Guillermo Echeloto, la forma de que él quiere jugar? Por eso él usa esta semana para entrenar y para inculcarle el mensaje que hasta ahora da a entender como que los jugadores no captan la forma que él quiere que juegue su equipo. Esa es la duda que me queda. Ojalá que lo agarren enseguida. Tiene que ser, suficientemente inteligente que saber si Enciso se mueve así en el Brighton, no lo va a poder transformar a Enciso. Ya está hecho de una manera. Exactamente. De una manera. A eso iba Arturo. Exacto. No sé si fue Berizzo o Barro Echeloto o Echeloto, como quieran, que le puso a Matías Villasanti como extremo a la derecha, casi pegado a la raya. Ese no es su puesto. No, ni se va a sentir cómodo. Le va a decir al técnico, sí, voy a jugar ahí. Pero el técnico tiene que saber dónde juega en su equipo. Sí, fue donde Guillermo, rinde más. Guillermo el puesto... que lo puso volante a la derecha, pero ahora está de volante central. Claro. Avance. Por eso si vos pones a los jugadores en el puesto que se destacan en esos clubes, ahí ya tienes una gran ventaja de que van a andar bien. Exactamente. Y viene a jugar en un puesto donde no está acostumbrado. Exactamente. Y después tiene que readaptarse y hay un tema. Y encima si juegan con un planteamiento táctico diferente al de su equipo, más complicado todavía. Se acerca el Día del Padre y Casino Vivan tiene una promoción imperdible para celebrarlo en grande. Este domingo sorteamos increíbles premios. Prepárate para ganar. Solo con una compra de 50.000 guaraníes recibirás un cupón para participar en el sorteo. Entre los premios que podrás llevarte se encuentran una TV de última generación, Smartwatch, un barbeador, una parrilla de asado y un parlante y un irresistible kit de asado. Casino Vivan te ofrece diversión y premios al alcance de tu mano. Encontrarnos en Avenida Yat número 11, edificio Vivan. Vivan, la vida es un juego. Está Celso Martínez en línea, presidente del Deportivo Obrero de Concepción, donde jugó Robert Morales en formativas. Presidente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a Radio Monumental y a la audiencia. Bueno, por ahí pasó Robert Morales. ¿Estás en conocimiento de que por derecho de formación, solidaridad, corresponde un cierto monto también para ustedes? Sí. Estuvo, Robert Morales se fichó a los 14 años en el Club Deportivo Obrero y jugó hasta los 16 años
después estuvo por Olimpia, después pasó a Cerro Porteño. Y ahora estamos viendo la transferencia, él muy contento acá en Concepción, la gente del Club Deportivo Obrero, un chico que prometía mucho y ahora que está cumpliendo su sueño. ¿Llegaste a hablar con él ya? Esta mañana le saludé y le felicité y me puso gracias, presidente, fuerza, amigo. Señor Celso, le consulto en su momento para que él deje el club y venga a Olimpia. ¿Cuál fue el monto que abonó Olimpia o cómo fue aquel acuerdo, si recuerda? El club le dio así pase libre. Viste que los clubes de la capital, cuando un jugador nosotros se va para probar en la capital y le ponemos trabas, el club capitalino, los clubes de la APF le rechazan a los chicos. Por eso nosotros le damos pase libre, porque los clubes de la APF le dicen: vos traes tu pase libre sin contrato y te quedas, porque vos le pones un traba y le rechazan a los chicos. O sea, ahora recién tendrían por primera vez un beneficio económico con Robert Morales. Así mismo, sí. La primera vez. ¿Todavía no sacaron la cuenta o no le dijeron cuánto le correspondería a ustedes? No, todavía nada. Y ahora estamos en una noticia nueva, ¿verdad? Que estamos recibiendo la primera llamada de ustedes y estamos muy contentos, ¿verdad? Pero le consulto, todo legalmente registrado, todo debidamente notificado, que le pregunto que no le salgan con sorpresas sobre hora y al final no les corresponda nada. Está la ficha que estuvo ahí, ¿verdad? Sí, justamente acá en mi mano yo tengo la ficha registrada por la Liga Concesional. Celso. La ficha registrada por APF estuvo de los 14 hasta los 16 años estuvo. Y después tengo la transferencia, su primer transferencia de Obrero a Olimpia. Tengo todo. Vos no podés, te comprometemos a vos, o si no me hacer eso para que publiquemos en Twitter también, en las redes, lo que vos no podés enviar de tu ficha, ¿o no? La foto. La ficha. ¿O no querés hacerlo? No, acá no tengo la ficha. Quédate en línea, Rodrigo, quédate en línea privada y vamos también a decir nosotros. Entonces, ¿cuánto vos querés que podés recibir, Celso Martínez, como Deportivo Obrero, por lo que se maneja? No entiendo, ¿cómo? ¿Cuánto crees que va a recibir Obrero si todo va bien? No tengo nada, no tengo monto todavía, no. Bueno. Nosotros no manejamos esas cosas, eso, como te dije, somos club del interior, formamos jugadores y enviamos a la capital. Bueno, Celso, ahí te queda en línea privada. Muy amable, Celso Martínez, gracias. Gracias, gracias a la hora. Gracias, del presidente del Deportivo Obrero de Concepción. Reggie, ¿cómo andás? Buenas tardes, Arturo. Reggie, lo de Gaspar Servio Tacuaré es un hecho. No, la propuesta, le gustó la propuesta, hay que hablar con la gente de Rosario, ¿no? Y de palabras sí, pero hay que arreglar su salida de Rosario y si llega a arreglar todo estaremos firmando. No es un hecho, pero estamos muy cerca. Está bien, Reggie, el caso de Gaspar Servio, ¿vos le dijiste a Gaspar que él mismo gestione su salida de Rosario o cómo es? A su representante y él, ¿no? Van a gestionar y la propuesta que hicimos le gustó y bueno, ahora hay que trabajar. Ya está, como dicen, la pelota en la cancha de ellos, ¿no? ¿Vos crees que se va a dar la... De palabra, el contrato de palabra con el jugador ya está todo. ¿Se mostró bien? ¿Conforme se mostró Gaspar Servio en volver? Sí, bien. Además es un tipo de mucha personalidad, un arquero que ya conocemos y creo que va a nos ayudar mucho. ¿Cuándo se tiene que integrar Gaspar Servio, Regis? No, primero vamos por parte. Primeiro ele tem que gestionar sua salida, firmar o contrato y después podemos hablar eso. Por mí lo más pronto posible, pero no está firmado todavía. Muy bien, todavía no está firmado, pero está para finiquitarse la incorporación, es cuestión de esperar. Vuelve al fútbol paraguayo Gaspar Servio, su segundo equipo será Tacuaré, el primero Guaraní, sí que se concreta. Danos lo último que tenés de incorporación de Tacuaré, lo último que tengas, Regis.
No, por ahora nada, estamos solamente buscando aí mais 4 ou 5 jogadores classe A para ajudar a Taquari a sair deste mal momento, ¿no? E a Oscar Ruiz, que compramos um porcentaje de su pase e renovamos até final do ano que vem. ¿Alguien de Guaraní viene a Tacuarí? ¿De Guaireña a Tacuarí? De Guaireña, la verdad puede ser, estamos ahí hablando con el jugador, pero no sabemos si sale de Guaireña, ¿no? Porque Nildo Vera Es quedó... una de las opciones. ¿Y Nildo Vera? Es un jugador que a mí me gusta. ¿Y vos podrías venir a... ¿Hablaste ya con él? Creo que o gerente desportivo, porque quem leva nas negociações é Rick Valinotti e Javier Acosta, os gerentes desportivos de Taquari. Entonces, pero creo que a su momento sí ya hablaron con él. Entonces podemos seguir preguntando más tarde. ¿José Ariel Núñez? Sí. ¿José Ariel Núñez? No, este año No. Pero Nildo Viera sí. Nildo Viera sí. Bueno, y Gaspar Servio es una probabilidad porque te hablaste con él y corre por su cuenta de prenderse de Rosario Central, según estamos entendiendo. Ya, chao, Regis. Gracias por tu tiempo. Chao. Saludos. Adiós, Regis Márquez. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium Sublime Imperial o Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama 32 pulgadas directo y sin sorteos. Además tenés 20% de descuento en los demás modelos de somier. Super Espuma, viví más despierto. En Bristol, super ofertas para papá. Compra hoy y puedes ganar otros 50 millones y una Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción. Conocer los Motocultores Suscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Suscuerna. Pasando a jugadores que estaban a préstamo pero corresponden a Libertad y estaban a préstamo en otros equipos. Giovanni Bogado sigue en Ameliano. Gustavo Aguilar va a seguir también en Nacional. Y Guaraní mostró interés por Elvio Vera y preguntó a Libertad, pero Libertad, hay un enojo de la gente de Libertad por el tema de Alfio. ¿Qué quiere decir? Guaraní. 45 Obrero y 45 Olimpia. Y $45,000. $45,000 a cada uno. ¿Y cuánto es entonces? Ellos tienen la referencia, ¿cuánto es? Tenés... Si es 0,5, ¿cuánto es? Entre los dos ya tenés 90 mil. $90,000. No, eso sí yo sé. Sí. Pero para que se dé 45 Obrero y 45 Olimpia, hay que saber ahí sale el total de la transferencia. Pues, de ahí tenés que sacar. Si es 0,5, ¿cuánto es? Hay que ver. Sacando la calculadora. 45 Obrero y 45 Olimpia. Sergio tuvo una rara historia con Sol. Servio. Y Servio no era Oscar Acosta que quiso ser titular. Por eso Sol. Él entrenó un par de días y se fue a México. ¿Servio? Claro. Servio quiso ser titular en Sol de Claro. Sí, se enojó con Carnero y ahí se fue al equipo de Maradona. Y no se presentó, quiso ser titular de entrada. Así mismo en Sol de América. Shell te invita a vestir a papá como un campeón por cargas desde 100.000 guaraníes. Participás por kit y sorteo de 50 tanques llenos. Carga tu factura en shell.com.py/papá campeón. No, Shell, precios bajos, calidad superior. No, el presidente de Obrero no está en línea, Gerardo Rodrigo. Llamale y decirle que van a recibir $45,000. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Strada Endurance Volcano Freedom Orange con el equipamiento perfecto desde $14,100, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. Yo me hago cargo de lo que estoy diciendo. $45,000 lleva Obrero y $45,000 lleva Olimpia, por la transferencia de Robert Morales al fútbol mexicano. $45,000 Sportivo Obrero, $45,000 Olimpia. Lo mejor para papá con Visión. Hoy 16 de junio aprovecha 20% de descuento en las tiendas de todos los shopping del país con tarjetas de crédito Visión Visa, y mañana 17 con Visión Mastercard. Visión, más digitales, más humanos. Celso, ¿me escuchás? Hola Arturo, sí, te escucho. Van a recibir $45,000, Sergio. Celso. Qué bien. Un club humilde de Conexión Deportivo Obrero. Esa es la plata. 4 años de vida institucional. Bueno, van a recibir $45,000, va Obrero, y $45,000 Olimpia. Porque vos dijiste que el Obrero vino a Olimpia, ¿así fue? Sí, de Obrero se fue a Olimpia a los 16 años. Bueno, por eso te digo, eso es lo que van a recibir, Celso, $45,000. Qué bien, Arturo, una noticia
Almorzamos con una noticia muy buena. Bueno, después ya sabrán qué hacer con los $45,000. Así que esa información te queríamos dar, Celso. Gracias, Arturo. Gracias. Gracias. Celso Martínez, presidente del Deportivo Obrero de Concepción. Comienzo de Robert Morales. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Jugá y ganá en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el KPI Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200,000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Cerro va a recibir $3 millones, que ya está. El caso de Rubén Morales, 50%. Hay que ver cuánto pelea Elvio Roja con Robert Morales por la otra plata. Ese ya queda a cargo de el otro 50%. Ese queda a cargo del otro 50%. ¿Qué? Ahí van a poner la ficha, incluso esto es lo que va a recibir. Y tiene que tener cuenta bancaria. Sí, tiene que tener una cuenta bancaria. Sí, porque es por transferencia. Sí, porque es por transferencia. Y Olimpia recibe $45,000. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos. Esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja. Prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Se va en Lucena. Sigo cumpliendo, ¿hace cuánto tiempo que está? Y él llegó en el 2019, en la época que Russo era el técnico de Cerro Porteño. Está en su 4º año completo, porque había llegado a mitad de año, recuerdo, en junio. Sí. Él fue una especie de trueque ahí medio entre Alfio Oviedo, que fue a Libertad, y Lucena vino a Cerro. Los dos ya no iban a ser tenidos en cuenta en sus clubes, intercambiaron y... Lo que espera ahora la gente que lo representa es ya el interés formal del que lo quiere, para hacer acercar a Cerro. Porque ahora el telefónico... Está en vidriera. Está en vidriera. Pero tiene que darle, porque oficialmente no hay nada. Claro, concreto oficial nada. No, pero sí ese famoso qué tal, puede ser, fíjate cuánto quieres, si se puede. Este es el caso de Lucena al exterior. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Varta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Varta, un golazo. Torneo del Círculo se llama Tributo a Cacho Areco. Sí, está bien. Y la foto de Fútbol Grande. Este es Autobombo. Sí. Más vale. Último defendiendo el título del 2022. Así es. Y son todos registrados, bien, acá hay protestas. No, todos bien registrados, todos socios del círculo. No puede haber protesta ustedes. Yo no le conozco acá. 80% no le conozco. Es parte del reglamento. Es más lo grande que fútbol, por eso últimamente. Es con mucho... No, pero todo legal, porque si no claro, no se entiende. Si no pueden jugar, es parte del reglamento. Yo le conozco a Víctor, porque también hay otro detalle. Está Dani, hay un par de jugadores que no tienen permiso, por ejemplo. Ahí yo no quiero escuchar. ¿Hay un par de Lorito? Sí. Que dice que tenían frío, pero... Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos ahora a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalá BMyFlores. No, los dos pagan los 45. Sí. El grupo de Elvio y Cerro. ¿O quién le paga? Y pasa que eso se descuenta de la transferencia completa. Sí. O sea, ahí hay que ir haciendo el descuento. El desglose. Sí, después hay también un porcentaje, tengo entendido, a la Secretaría Nacional de Deportes. Que siempre hay, sí, siempre. Pero todo el monto total sale. Clan Sol de Lasca te brinda la dosis justa de omeprazol para eliminar los molestosos síntomas gástricos que te impiden disfrutar de tus actividades. Con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas. Además es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clan Sol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. 45.000 Obrero, 45.000 Olimpia. ¿Cuánto da la transferencia?
Y yo saqué la cuenta así, en realidad entiendo que la suma de esto da... 0,5 del 0,5. No, yo entiendo que 45.000 es el 1%. Gerardo, y si es 1% es 4 millones y medio. Gerardo Acosta. Sí. Entiendo que el 45.000 es el equivalente al 1% de la transferencia. Y si ese es el cálculo del razonamiento matemático, es que 4 millones y medio es la transferencia completa. Por eso a Cerro le quedan 3 millones libres. Dice, solo por Cerro a 3 millones. El jugador no recibe el porcentaje Morales de Cerro. Sí. El porcentaje se le descuenta de lo que gana él con su representante. Claro, ahí va a ser la negociación. O si no, ¿cómo le va a hacer los 20% de 3 millones? ¿Cuánto es? Y 20% de 3 millones $600.000. No. 20%. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. 45.000 lleva Obrero y eso ya está. Una vez que se firme, que está para firmarse, lleva, no es Cerro, lleva Olimpia $45.000 y Ospor Obrero 45.000. Doctor Gerardo Acosta, ¿cómo te va? Buenas tardes, Arturo. Saludos para vos y tu audiencia. El Solidaridad Formación, ¿cuánto porcentaje, Gerardo, doctor? Solidaridad es un 5% del monto de la transferencia distribuido entre todos los clubes donde estuvo el jugador desde los 12 hasta los 23 años. ¿Cómo es? 5% entre todos. 5 entre todos. Por ejemplo, tenemos la información que Obrero por Robert Morales va a percibir $45.000 y Olimpia otros $45.000, doctor Gerardo Acosta. Y no sé, eso depende del tiempo que estuvo en cada club y de acuerdo a eso se calcula, se hace el cálculo. No queremos saber cuánto en total, pues te estamos consultando. El 5% al total, pero entre todos los clubes se calcula por el tiempo. Ah, el tiempo que estuvo. Claro, 0,5% por año es la regla general. 0,5 por año. 0,5 por año. Y en Obrero estuvo 2 años el chico. Entonces, 1% de la transferencia es $45.000. Y en Olimpia estuvo al mismo tiempo, por eso le toca 1%. O sea, haciendo un cálculo matemático, si 45.000 es 1%, entonces la transferencia total es de 4 millones y medio. Total. Por eso decimos, va a recibir Obrero $45.000 y recibe Olimpia $45.000, doctor Gerardo Acosta. Y ya, yo no sé el historial del jugador, pero tendría que verlo para darte el monto exacto, pero de todas maneras ahora ya se va a traer una cámara compensadora y le va a llegar a los clubes la indicación de cuánto tienen que percibir y el club tiene que tener una cuenta bancaria a su nombre para poder recibir el dinero. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Gerardo Acosta, gracias. De nada, hasta luego. Adiós, cuenta bancaria que tiene que recibir. La mejor opción para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Ecopetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. ¡Vamos! Entonces estamos bien. ¿La transferencia se va a hacer en cuánto? 4 millones y medio, decíamos. 4 millones y medio si es que nos guiamos por el $45.000 cada uno. Te firmo por escribanía. No, pero yo no es que estoy dudando, sino que trato de sacar la cuenta exacta. Porque depende de los años para tener el cálculo exacto. 2 años. Pero en realidad veo, él llegó a los 16 a Olimpia. Y de Olimpia salió recién en el 2019. Y ahí es donde no me cuadra el cálculo. Pero baseándonos en esto, 2 años, entonces es 4 millones y medio el monto total. Ahí está la ficha. Robert Osmar Morales Benítez, 17 de marzo de 1999, nacido. La cédula, Club Esportivo. Inscrito en el Club Esportivo Obrero de Concepción de la Liga de Concepción. Con la foto de Robert Morales, ya está en el Twitter.
porque acá veo y repasando el historial, él había llegado a Olimpia en el 2015-2016. Debutó en primera en el 2017, pero después siguió jugando en reserva y recién salió libre de Olimpia en el 2019 para ir a Cerro Porteño. Convertite en un papá con Ritmo Erimark. Hasta el 30 de junio comprando 2 productos tenés 20% de descuento. Regálale Ritmo a papá Erimark, lo que la fábrica no te dio. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos. Leche entera, descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales. Yogures entero y light, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Disfruta Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. La salud de cada día. 1325. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad Éticos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Gaspar Servio, ¿no venía jugando? No viene jugando. Suplente en Desde Rosario que Central. asumió Miguel Ángel Russo como entrenador, lo puso a Brown, que fue siempre el arquero de él cuando estuvo en Rosario Central. Él atajó mucho con Tevez, cuando Carlos Tevez era el técnico. Sí. Si hasta penales pateaba en Rosario. Sí, pateó un par de penales. Sí. Acá en Guaraní también, de hecho, metió muchos goles de penal. En Guaraní. Lo importante es atajar. Después lo otro. Si viene, viene. Pero bueno, arquero Gaspar Servio. Sí, bueno, arquero. Y estando bien. No, siempre estando bien. Cuando de repente patina y termina. ¿Cómo un chico? Y de repente patina por culpa de Sergio Guaraní no salió campeón en el 2020. Está llorando hasta ahora. 3 minutos le costó y los hinchas de Guaraní no tienen buen recuerdo de él, ¿no? Eso es lo que patina dentro de la cancha, porque también fuera. Tuvo problemas fuera también. De vestuario. Lo que patina fuera. Pero siempre arquerazo, dentro de la cancha es un arquerazo. Ahí no tengo reparos para. El arquero tiene eso, ¿no? ¿Cómo? O es muy serio. Le miraste acá. No, pero que sí, porque es un puesto, no, pero hablando en serio, porque es un puesto delicado. Sí. O el arquero, o es muy serio, muy callado, muy sobrio, así como Martín Silva, o así como yo. Eso que se va al arquero. O tiene una personalidad medio. ¿Vos le viste atajar al Gato Fernández? Diferentes. La última parte. ¿En dónde vos le viste? Gato Fernández es un arquero sobrio, el papá de Gatito. Y un día, en el Defensor del Chaco, hacia el sector de Platea, VIP sería hoy, es que Yaguareó fue un policía, agarró y le tiró la pelota en la cabeza del árbitro que estaba de espalda. Y vos decís, ¿cómo el Gato Fernández? Cuando se dio la vuelta, preguntó quién fue. Y los jugadores, parece que el propio rival dijo, no, es el Gato Fernández. Y sabía quién Yaguareó, un policía. Antes los policías estaban dentro de la cancha. Sí. ¿Te acordás que sí, recuerdo. Ahora no están más. De Kaki. No, ahora eventos deportivos. Bueno, pero eran policías. Y cuando se va, ¿quién fue? Dijo el árbitro. Lo que fue Lucio González. Un policía le hizo así, mirá. Lo mandó en cana. Sí, por algo. Es policía. Así le hizo. Botón. Y ahí le echó. El día en que un policía lo delató dentro de la cancha al Gato, porque el resto ni habló. Agarró con la pelota y cuando se fue para el rebre le tiró. Y vos decís, el Gato vio. ¿Cómo vio el Gato? Le pasó al Gato Fernández. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. 1328. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Bueno, ¿qué significa no nada de nada? ¿Puede poner, niño? Oficialmente no hay oferta concreta para caso Lucena Cerro. Nada de nada. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANA, filiales en Ambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central, España 330, San Lorenzo, Unisal. En Cantabria, por nuestro mes aniversario, te esperamos con 35% de descuento en todos nuestros productos por cada 20 metros cuadrados. De cerámico te regalamos una bolsa de adhesivo de 20 kilos, sorteo de fabulosos premios. El 30 de junio, Cantabria S.A. Oficialmente, el grupo que lidera Paraja no ofreció nada a Cerro Porteño.
Nada de nada oficial. Eso no quiere decir que por ahí, pero no Claro. hay nada. No hay un Pero papel. igual el jugador está en vidriera, como decíamos. No, Está pues ahí. Vidriera puede estar toda la vida, que en Vidriera están todos. En Vidriera están toditos los jugadores. Eso no es así. Pero el fútbol. está con el letrero de transferible. Nada El cartel. de nada, y yo me hago cargo de Lucena. Nada de nada. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera, camino Hernándares, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Así es. Así rápido y en bruto. Es el 3% de lo que recibe Cerro. 3 millones de dólares. ¿Sí? Para Olimpia 1.5 y para Obrero 1.5. 1.5. Así rápido y en bruto. 1.5%. Es el 3% de lo que recibe Cerro. 3 millones de dólares. Para Olimpia 1.5 y para Obrero 1.5. ¿Cuánto es? ¿Da 45.000? No, creo que un poco más incluso. Cambia Yo ese sé cómo es. Cambia ese 1.5, cambia. No. Y 1.5 cambia porque en realidad ahí me sale haciendo regla de 3 que 3 millones es el monto total de la transferencia, pero en realidad no va a ser porque es el monto que queda para hacer. Por eso al ser 1.5 me cambia la ecuación. Porque haciendo regla de 3, si 45.000 es 1.5, ¿cuánto es 100? Entonces 45.000 por 100 dividido 1.5, 3 millones. Sí. Y 3 millones me sale si es 1.5, 3 millones ¿Y me cuánto sale. es el monto de 1.5? Y es 45.000. Y ese 1.5 viene de Cerro. Claro, pero no es el monto total de la transferencia. No, son 3 no, millones. no, no. Cerro le va a dar uno, de ahí viene de con esos 3 millones. Te repito cómo está Solo de escrito. lo de Cerro viene. Ahí, se entiende que solo de lo de Cerro. Así rápido y en bruto es. El 3% de lo que recibe Cerro, de 3 millones de dólares, pasa para Olimpia 1.5 y Obrero 1.5. ¿Se entendió? Perfecto. Por eso recibe esa plata. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Decimos saber al presidente Obrero que son 45.000 Sí, dólares. Sí. Entonces hago otra ecuación a ver si estoy en lo cierto, porque si 3 millones es el monto que recibe Cerro, hay un 20% que tuvo que llevar el jugador y el representante. Entonces quiere decir que 3 millones es el 80% de la transferencia. Si 3 millones es el 80%, entonces el monto total es 3.750.000 dólares. Porque ahí se le descuenta el 20% que va al jugador representante. No. Por eso ahí es mi duda. No, el 13%. Cerro recibe esa plata. Y creo que si con un cálculo rápido, nada. ¿Qué que sí, Nelson? Y después más. No más. Y no más. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Ok. Pasando, a moneda local, 45.000 dólares al cambio del día de hoy son 329.400.000 que va a recibir Olimpia y va a recibir Obrero de Concepción. La Liquiban de Electroban está de regreso, 31 sucursales con los mejores precios al contado y crédito. Ingresá a electroban.com.py y conoce todas las promos. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con El Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. 1334. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Y bueno, estas son las cosas de Rubén Morales que genera el ingreso. Ojalá sea más para Obrero, porque
Que sea, lo que el tema que no le digamos nosotros y que sea menos, ahí va a poner que le mentimos. O que la supere a los 45. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Los Yuar, ama como vos. Utiliza el mortero de elevación Sikawall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, sellá, repará y protege. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Sika queda bien. En la Argentina, en Tigre, habíamos hablado el otro día que perdió su entrenador, allí está Santiago Rojas, Diego ahora Martínez. Un conocido, nuestro ex Cerro, será su nuevo técnico, Juan Manuel Sara, aquel delantero de Cerro, en su momento le había hecho goles a Olimpia, el 9. Delantero argentino el 9. Juan Manuel Sara, nuevo técnico de Tigre y por ende técnico de Santiago Rojas en Tigre. Y del delantero, Blas Armón. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. ¿Qué perdió? San José perdió ahora con el equipo. Con Colonias Gol, perdió anoche después de 43 partidos. Gol de hace 12 años que aparece en el básquetbol. El mismo equipo, pero se reforzó muy bien ahora esta temporada. Tiene 2 argentinos. ¿A quién le ganó? A San José. ¿Después de cuánto perdió San José? Después el 25 de julio del año pasado fue la última vez que perdió. 43 partidos de seguido tenía ganado. Y Olimpia perdió con Félix Pérez. Y con esto Olimpia deja de depender de sí mismo para entrar a las finales. Probablemente va a existir una final inédita en el básquet paraguayo. San José ya es finalista, porque perdió Olimpia justamente. Y probablemente la final, así como están las cosas, el básquet es un poco más lógico que el fútbol, va a ser, si gana el próximo partido Colonias, va contra Félix Pérez. Si gana Colonias va a ser la final. San José, Colonias Gol. ¿Y todavía se juega Botella? ¿Vos nunca jugaste Botella? No sé si es lo mismo, que tiene otro nombre que se juega ahora, que es el Jimmy. ¿Botella juega solo? No, entonces no. Este es el aro. Sí. Botella, nosotros jugamos en mi época, o sea que fui de mi de la primera generación. El Paraguay, registrado. Va a agarrar la botella y esta es la bomba y tira acá, tira acá, tira acá, tira después ahí del medio o acá y después te va a los costados. Juega solo. Se llamaba Botella. Vos jugás solo. Este es el tablero y te divertí porque te hace bordear la bomba. No sé. Yo jugué de niño. Botella. Nosotros jugamos de niño Botella. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. La definición ya debajo del aro, el último tiro. No, nosotros hacíamos la media cancha. Vos hacías bajo el aro. Este es la botella. Se vas arrancando todos los... Vos agarrás la bomba, 1, 2, acá, te va acá a la raya y tira, después te va acá, después te va a los costados. A los costados, antes había corredor, ¿sabes lo que es corredor? Sí, ¿En qué mundo lo que voy? Después cambió, eso el se corredor, convirtió... el corredor es distribuidor, hoy se llama base. Se cierra con el medio. Alero. Pivot y corredor. Corredor era el que pescaba el rebote. Abajo de la línea. Por debajo de la llave. Debajo, claro. Y ahora, bueno, vende pues. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Se viene el San Juanazo del Ahorrazo Supermayorista de Capiatá, mañana sábado 17 de junio de 16 a 20 horas, en el estacionamiento del Ahorrazo, entrada libre y gratuita. El Ahorrazo Supermayorista. Explícale que se juega también 30 abrazos y se Roque Cubilla. ¿Sí, Roque? Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en casa. Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Ven y haz tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en casa Grutter siempre salís ganando. Llegó la hamburguesa que es bravas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser. Realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upisa, hamburguesa su pizza tan real como vos. 21 es el que juega. Sí, ahora es deporte olímpico, 21. Antes jugábamos Botella. Es muy difícil luego por Pancho, digo. No, pero yo jugué al básquet, o sea. ¿Y qué? ¿No sabes lo que es Botella? No, vos sabés que nunca, eso no. ¿Y cómo no vas a muy de antes? Botella era la mejor manera en que vos seas certero. Vos, para tirar la pelota, tenés que jugar Botella. Pues la Botella te enseñaba y podés pasar horas. Porque tenés que tener
la puntería, entre comillas, necesaria y la fuerza de la media cancha para tirar y lanzar. Me recopa, bro, en serio, tipo, ir a ese tipo de eventos, porque es re pro esa tipo. ¿Qué? Me recopa, bro, en serio. Espera. ¿Qué? Ahí está la botella, el juego explicado. El juego de cada sector, los lugares. ¿Dónde va a tirar? Vos salías primero. O sea, a mí me hacían tirar tiro libre, ¿no? Primero entras, salí del límite, vos solo te das la vuelta y tiras, tipo gancho. Esa es la primera pelota que... ¿Qué dijiste? Listo. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Rentamag, una herramienta más en su obra. Llegó Recupera la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy. Claro. Víctor Villalba. Vos entras y haces así y tirás. Entrás en el campo y tirás. Puede ser gancho como quieras. Ahí ya es la primera. Decirle nada que venga más hacia acá porque... La puta señora, perdón, me salió el alma. Después te va acá, tirás. Después te va acá, tira. Después te va en el medio, tira o así. Esa ya es cuestión tuya. Una vez terminado, te va como alero. Y ahí tiras. Primero como correo. Y se cierra de la media cancha. Vos podés pasar horas y horas solito jugando a la botella. Fortini y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortini, etiqueta negra 75475ML. Envíalo al 8800 y sigue las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono a 1 giga directo y sin sorteos. Fortini y Tigo Money llenan de internet. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Cloud Call son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes sociales @Sanicer y @Cloud Call Paraguay. César Fernández era un capo. Ese día de práctica, dice Roque Cubillo. Ok, Roque. ¿Qué es eso? Enviando más fotos de Robert Morales. ¿En dónde? En Concepción. Y tenés que poner hoy en el extra, en televisión. Si hay imagen, en televisión. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Se nota lo que Francisco Pancho López jugó básquet nomás porque como futbolista es un buen comentarista. ¿Quién es ese? Bueno, es por Barrio Guaraní, está mi ficha en San Lorenzo. ¿De qué? De fútbol. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultar llamando al 449-488 al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Sí, Navarro Segeloto, Julio Enciso. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Dijo el propio Gustavo que es Echeloto, pero a mí me cuesta decir Echeloto. Ya me acostumbré con Esqueloto, güey. Y bueno, me pasa a mí con el tema de la bombilla. Ahora dijiste bien, bombilla. La entrada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfrutar siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorti. Dice el profe Monte, ocule comandante, creo que la botella no se juega porque cambió también la marcación del área del básquetbol. Existe éxito siempre, gracias, profesor Morales. Está bien, hay cuama, entendé más. ¿Te expliqué bien? Bueno, señora. Con Banco beneficios para el rey de la casa, 25% de descuento pagando con QR. Conoce más sobre este y otros beneficios en banco.com.py. Banco, un banco con raíces. Conferencia de prensa, el técnico de la selección y Julio Enciso. ¿Qué haces, Pío? ¿Cómo estás? Y yo camino a laburo ahora suave, nomás viernes, carajo. Una remería, una camisita al cuerpo, de laburo. El cañeta, bro, en boca de área. ¿Qué te sirvió esta semana? Principalmente los nuevos. Estamos hablando de Juan Cáceres, por ahí Cantero, que se ha sumado. En todos los nombres que has aprovechado esta semana, ¿en qué insististe más? ¿En qué notaste que esta semana se fortaleció el grupo, Guillermo? Y luego le hago la consulta a Julio. Bueno, obviamente el tiempo compartido y el buen momento compartido te lleva a que te das cuenta que el grupo crece en la parte humana y en relacionarse entre sí. En ese aspecto, la verdad, hemos pasado 6-7 días muy buenos, donde las relaciones han crecido y estamos muy bien en ese aspecto. Con respecto a lo deportivo, creo que el hecho de tener a los jugadores, de repetir un trabajo, de volver a meterles una idea que ya habíamos practicado quizá tiempo atrás,
de entrenar algunas cosas que yo quiero ver cuando arrancan las eliminatorias. Fundamentalmente la podemos entrenar en esta semana y practicar el partido con Nicaragua, lo hicimos con Chile, pero la presión, ataque rápido, juego, jugar abierto y tener situaciones de gol, no depender solamente de una jugada individual de un jugador y defenderse, sino que formar un equipo también en lo deportivo creo que es importante y fundamental para poder ir al Mundial. Creo que trabajamos cada día que tenemos para preparar un partido, para preparar una semana de entrenamiento, cada día lo hacemos pensando en que tenemos que ir al Mundial y que es tiempo invertido para el equipo para ir al Mundial. Julio, ¿qué significa para vos en lo personal? Se habla de un número importante, estamos hablando que después de mucho tiempo la selección va a jugar aquí un partido amistoso y que tenga ese marco, y por sobre todo cuando hace una consulta con los hinchas, suene tu nombre, suene el nombre de Miguel Almirón, que están en este momento explotando en la liga inglesa. ¿Qué significa para vos internamente el hecho de ingresar al Defensor del Chaco, ver un estadio totalmente repleto antes del inicio de la eliminatoria? La verdad que significa mucho. Yo estaba de pasapelota antes cuando la selección jugaba, y desde ese momento ya luego a mí me daba piel de gallina por ver a la selección, y bueno, ahora más estar adentro es una cosa inexplicable, es un sueño. Y bueno, con respecto a la gente, como dije, yo agarro como motivación, no como una carga, porque sé que la gente cuando uno cae va a estar ahí para mí, y cuando todo está bien vamos a celebrar todos juntos. Así que eso me llena mucho de motivación y bueno, me da fuerza para poder seguir trabajando. Profe, tengo dos cortitas, primero después voy con Julio. ¿Tenés el equipo definido y cómo está el campo de juego? ¿Cómo viste el campo de juego hoy? El equipo lo vamos a definir mañana, seguramente en la última práctica. Tengo la posibilidad de que cualquiera de los 20 jugadores que tengo de campo puedan jugar. La verdad que están en un nivel muy bueno individual. Lo han demostrado en sus equipos y también lo han demostrado esta semana. La verdad, es complicado para mí tener que elegir, obviamente que es mi función, y elegir lo mejor, pero la verdad que estamos muy bien, estamos muy confiados, muy bien de la cabeza fundamentalmente. Y con respecto al campo de juego, al estadio, seguramente que lo van a ir acomodando y dejando los 10 puntos para el partido de Nicaragua, y vamos a llegar con un estadio muy bueno. Y la verdad es una alegría saber que el estadio va a estar casi lleno, que la gente apoya a la selección, que la gente se la juegue por nosotros, porque nosotros lo vamos a llevar a un mundial, no tengo dudas. Julio, ¿cómo está el grupo para este partido, ya que es el inicio de vuelta de un proceso que va a ser largo, de casi 2 años y medio en cuanto a la eliminatoria, y este inicio, ¿cómo están? ¿Cómo lo ves vos desde tu óptica al plantel? Gracias. Muy bien, lo veo muy bien. De hecho, esta semana, bueno, yo me pongo otra vez feliz porque vuelvo a escuchar el idioma guaraní. Hablamos en guaraní, castellano, el profe no entiende guaraní, pero igual. Bueno, la verdad que el grupo está muy bien, yo lo veo muy unido, así que bueno, creo que en el campo de juego también se va a reflejar eso. Para el profe Guillermo, en el puesto de lateral hemos sufrido bastante las eliminatorias pasadas. ¿Cómo viene analizando, por sobre todo, porque como bien decías, tuvo tiempo una semana? El caso de Robert Rojas, por ejemplo, que se lo había utilizado de lateral y ahora en su club está jugando nuevamente de central. ¿Usted en dónde lo ubicaría, profe? Donde nos puede ayudar. Él naturalmente es un central devenido a lateral por necesidades, tanto en la selección como en su club con el técnico anterior, pero es un jugador que puede cumplir las dos funciones, y tenemos que entender que quizás se inició como central, pero puede jugar más al costado. Junior lo ha hecho también, tanto conmigo en la selección o en Cerro, en sus inicios, jugar de lateral o jugar de central, y lo puede hacer. Nosotros en esta vez, no es que nosotros esta vez hemos citado esta calidad de jugadores, sino que han aparecido tanto Cantero como Cáceres en Lanús o en Guaraní, y se impusieron en el primer equipo y se ganaron el lugar en la selección, que son dos laterales típicos de posición, que pueden subir, que pueden atacar, que van y vienen, y sienten natural la posición. Quizá con Junior la exigencia ofensiva es menor, si lo ponemos en esa posición,
porque es un jugador que juega mayoritariamente de central, lo mismo que Rojas, a veces exigirle los últimos 30 metros. Entonces, tenemos la variante hoy para el próximo partido y espero en el futuro tenerla, tanto con Cáceres como con Cantero o con cualquier otro lateral, es de tener la posibilidad de uno elegir. Si quiero un marcador de punta profundo y que llegue ofensivamente, o quizá que sea más posicional y que sea más defensivo. Lo bueno es tener las posibilidades. Quizá, como vos decías, en la eliminatoria pasada, yo llegué sobre el final, no teníamos tanta variante. El hecho de haber entrenado, de haber trabajado casi un año y medio de una eliminatoria a otra, nos da la posibilidad de llegar bien y de llegar con las posibilidades de tener que elegir, no de tener que poner porque no hay otro, porque no probaste, porque no pudiste durante un tiempo ver qué es lo que tenías. Esta vez no tenemos excusa, hemos probado, tenemos y confiamos plenamente. Para Julio, se te abrió el arco en el Brighton, tuvo su proceso. Ahora imagino que con la Roja tenés el mismo deseo. ¿Cómo manejas, digamos, esa, si se podría decir, ansiedad de querer competir el primer gol? Y al profe, habló Julio de la comunicación de los jugadores, el lenguaje. ¿Cómo es el sentido de pertenencia en este grupo? Y de paso también, ¿cómo maneja usted, si ya entiende algo del idioma guaraní? Sí, obviamente es verdad. La verdad que me pongo muy ansioso y espero mucho poder convertir mi primer gol con la selección. De hecho, el profe, los compañeros me ayudan mucho en ese sentido porque, bueno, yo soy joven y obviamente voy a estar ansioso y voy a querer hacer el gol. Pero bueno, como digo, mis compañeros me muestran ese apoyo, me digan que esté tranquilo, que juegue suelto. Así que yo disfruto cuando vengo en la selección porque, bueno, recibo ese cariño de parte de mis compañeros y, bueno, vamos a ver si bueno, en este partido pueda convertir. Bueno, con respecto al idioma, algunas palabras voy entendiendo, no puedo hablar, es difícil. Lo que sí les doy la libertad a ellos que hablen entre ellos, incluso delante mío en el campo de juego, en su idioma, porque lo sienten así, se sienten cómodos y esa libertad no se la voy a sacar. Después necesito un traductor, ¿no? Que me diga alguno de ellos lo que están hablando, pero creo que tiene un sentido de pertenencia muy grande. Todos vienen acá, las costumbres paraguayas, cuando estamos en Ipané, tanto sea el idioma o las costumbres de las comidas o de los tiempos, eso se lo damos porque es parte del ser humano, es parte de la selección y con esa cultura esperemos que nos vaya bien. Profe, hoy por hoy se arrancan Matías Rojas y Miguel Almirón. La alternación va a ser constante, cambio de lado a lado, atendiendo que ambos con perfil cambiado vienen haciendo muy bien las cosas en sus respectivos clubes. Y después le quiero preguntar a Julio. Mira, depende cómo enfrentemos cada partido, los jugadores que nosotros podamos llegar a tener, el equipo que podamos llegar a formar. Pero si vos tenés 3 jugadores arriba o tenés un centro delantero y 3 jugadores abajo, que podrían ser, por ejemplo, Almirón, Enciso y Rojas, lo que nosotros necesitamos de esos 3 jugadores, que pueden jugar por derecha, que pueden jugar por el medio y que pueden jugar por izquierda, es que donde terminen la jugada vuelvan a su posición y volver a armar la figura para presionar o para defender lo más rápido posible. Entonces, el lugar que donde va a jugar cada uno, si es lo que le va a dar dando el partido o el momento, porque cualquiera de los 3, hoy Almirón juega en Newcastle por derecha, pero él se destacó y fue campeón en Argentina y lo vendieron al exterior jugando por izquierda. Cuando Matías empezó a jugar en Cerro Porteño y se fue a Argentina, jugaba por izquierda, ahora juega por derecha. Entonces, no limitemos solamente porque en este momento está jugando en determinado lugar. Han brillado en cualquiera de los 3 lugares, por el centro, por la izquierda y por la derecha. Démosle la libertad y que el juego nos lleve a que donde jueguen recupere esa zona para presionar, para marcar o para volver a atacar. Julio, evidentemente venís entrenando con otro delantero más de área. En tu caso, ¿arrancar de atrás es lo conveniente para vos para desplazar todo el juego que tenés? ¿O preferís arrancar de punta a punta y de que por allí salga a pivotear o Ábalos o González? Yo quiero jugar. Yo solo quiero jugar. El profe va a depender dónde me pone. Porque en Libertad jugaba con el 9 y en Brighton me pone por izquierda y a veces me pone también con el 9, así que no tengo problema en donde me toque. Quiero jugar y quiero estar en el campo de juego
porque bueno, disfruto jugar y más todavía en la selección y con nuestra gente. La verdad que bueno, va a ser algo único. Creo que esta eliminatoria va a ser mi primera eliminatoria comenzando, entonces eso me llena de mucha ilusión. En vista que ya no hay amistoso fechas FIFA, el equipo que arrancaría el domingo sería la base que estaría para la eliminatoria en septiembre. Yo te diría que los jugadores que han venido en el partido con China, en el partido con ahora con Nicaragua, los últimos anteriores al partido con Chile, son quizá la base del equipo que nosotros podemos llegar a manejar. Obviamente que después depende, vos fíjate que recién para septiembre faltan 4 meses, entonces depende del momento, depende de la actualidad, depende del rival, entonces hay un montón de circunstancias que hoy no las podemos analizar para confirmarte sí o no. Pero es más o menos estos jugadores que nosotros hemos manejado una vez que terminó la eliminatoria, como que hemos analizado, que hemos estudiado, que hemos probado y que tenemos que sacar las conclusiones y armar el equipo. Julio, ¿qué tal? ¿Qué le decía a esa gente que van a estar mañana ilusionados de ver a un equipo, a una nueva selección y van a estar llenando este estadio de los Defensores del Chaco mañana, el domingo? No, y que nos apoyen porque nosotros somos los primeros que quieren hacer bien las cosas y bueno, vamos a dejar todo dentro del campo de juego para que bueno, toda la gente vuelva a confiar en nosotros y bueno, para que podamos ir al Mundial todos juntos. Profe, mencionó justamente que es la segunda vez que tiene una semana de entrenamiento completa con el plantel. Haciendo una comparación y un análisis de comparación a la primer entrenamiento que tuvo y ahora esta segunda semana completa que tuvo, ¿qué puede destacar, en qué fortaleció, en qué mejoró el plantel esta semana? El primer día con respecto a cuándo? A la primera semana que tuvo con el plantel, que fue anteriormente, ante los amistosos. En el panel. No, obviamente que tenés un montón de crecimiento de días de trabajo y que te entendés mejor y que conocés mejor al jugador. En un club vos lo tenés todos los días y en 3, 4, 5 semanas vos tenés enseguida, sabés, conocés al jugador al 100%. Nosotros normalmente cuando tenés 2 partidos partidos FIFA amistosos, jugás el jueves, pero el jugador te llega recién al miércoles, tenés el plantel completo, es decir, recién podés hacer lo que querés con todo el plantel el miércoles, un día, jugás, después tenés que descansar, preparar el próximo partido. Entonces por eso nosotros elegimos un partido, porque podemos entrenar y vamos conociendo mucho más a cada uno de los jugadores que tenemos nosotros en el plantel. Y vamos a llegar al primer partido de eliminatoria con todo el plantel conocido y con todo el fútbol paraguayo conocido. Profesor, te veíamos charlar específicamente con Cantero al finalizar el entrenamiento, le estabas dando algunas indicaciones. Quiero saber cómo lo viste a él durante esta semana de entrenamiento y también cómo lo sentiste a él en lo anímico, en lo emocional, porque es su primera experiencia con la selección, seguramente estará muy emocionado. Y luego voy con Julio. Obviamente feliz, ¿no?, de estar acá, tiene una alegría muy grande y hablábamos del profesionalismo, ¿no?, que él en poco tiempo en Guaraní se impuso, se logró ganar la posición, anduvo muy bien en el sub-23 y le aparecen un montón de cosas ahora, se hablaba de una venta, que le aparecen un montón de cosas que ¿viste?, te sorprenden y que le hablaba de lo rápido que tiene que él convertirse en un jugador profesional, que el cuidado, el tiempo libre, lo que fuera a vivir por la profesión lo tiene que asumir y se lo tiene que meter dentro enseguida. Que logre eso, la verdad lo vimos muy bien en nuestro entrenamiento, la verdad no nos sorprendió porque veníamos viendo una clase de jugador que se destacaba, pero también muy equilibrado en lo emocional, la verdad que confiamos mucho en su futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Las noticias más destacadas,
Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta